presento, mi nombre es Edgar Guamaní Palomino, soy enfermero intensivista de profesión, también soy especialista en lo que es enfermería en seguridad industrial y salud ocupacional. Ya llevo mucho tiempo laborando en la unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Eh, Creo que muchos de ustedes ya han venido por la unidad en UCI, nos han visitado varios de ustedes y se han dado la grata sorpresa de que todavía hay muchas cosas por aprender. Bueno, no sé si todos me están escuchando. Buenas tardes, licenciado. Sí se le oye. Ya, más bien cualquier cosa que de repente haya una interferencia, se va la línea o no me están escuchando, yo gustosamente levanten la mano y vamos a participar de que esta clase sea de manera participativa, no solamente que yo hable. Si de repente estoy hablando y quieren poner un alto, con gustosamente ponemos un pause y les explico, les entiendo para que ustedes también me puedan entender. La idea es de que ustedes se vayan con algo de acá, de esta clase, no que de repente el 100% que me entiendan, sino de repente que algo hayas captado y cuando vayas a la práctica no estés en un vacío, no estés flotando, como decimos, no estés volando ahí. Cuando yo les pregunte o alguno de mis colegas les pregunten o donde vayan ustedes, alguien les haga una pregunta, ustedes digan, más o menos es esto, me recuerdo, y ya tienes, a que vayas con un conocimiento vacío, a que no sepas nada de lo que se está hablando, ¿ya? Bueno, vamos a iniciar primero, como a sus compañeros, no sé, acá me recuerdo el nombre de ¿cómo se llama? De Mercedes, no sé si está en este grupo o no está, de Vanessa, de quién más me recuerdo que hayan venido y les he preguntado muchas preguntas así básicas que nosotros debemos de conocer, ¿ya? Nosotros nos estamos formando futuros enfermeros, futuros licenciados. No somos enfermeros técnicos. Tengan en cuenta eso en mente y siempre métanse a la cabeza. Nosotros tenemos como licenciados, tenemos conocimiento científico, ¿ya? No tenemos un conocimiento empírico. Nosotros hacemos conocimiento científico basado en experiencias, en estudios, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vengan a la unidad o vayan al hospital en cualquier servicio, no quisiera a alguno de ustedes escucharles que me digan, el paciente es así vulgarmente, ¿ah? He escuchado colegas profesionales, titulados, licenciados, especialistas, hablarme de esta manera. El paciente hoy día ha pichido, no ha pichido. O sea, esta no es la forma de nosotros como licenciados en enfermería hablar. Nosotros tenemos que hablar de una manera coherente, de acuerdo a la terminología médica. Reporte de enfermería debe ser a ese nivel. Entonces, ustedes apunten a eso, chicos, ¿ya? Entonces, muchos de ustedes que han venido, se les he dicho, no me hablen así, háblenme en términos médicos. Y es cuestión de que ustedes todos los días entrenen, se capaciten, y de esa manera ustedes mismos van a perfeccionar incluso sus reportes de enfermería, ¿ya? Bueno, a ver, yo quisiera primero que me digan qué cosa viene a ser la unidad de cuidados intensivos. Levántenme la mano y de acuerdo a cómo me van levantando la mano les vamos dando el pase. Vamos a dar un pequeño repaso y de ahí vamos a introducir a un tema específico, nos vamos a abocar, ¿ya? Primero más o menos para que ustedes tengan idea qué cosa viene a ser una unidad de cuidados intensivos. ¿Alguien me puede decir? Licenciado Edgar, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes, mamá. buenas tardes. La unidad de cuidados intensivos es un área en la cual brindan atención especializada y oportuna a lo que es a los pacientes críticos. Muy bien. Otra pregunta para cualquiera. ¿A qué tipo de pacientes albergamos en esta unidad? Buenas tardes, licenciado. A los Buenas pacientes tardes. críticos, licenciado. Ya, pero ¿qué tipo de pacientes? Ya, está bien, es un crítico, entonces hablemos, pero ¿qué críticos conocemos o qué críticos conoce usted? A pacientes que están inconscientes o con algunas complicaciones, algunas patologías y que requieren de apoyo de oxigenación, ¿no? Ya, podría ser, como no también. Alguien que tenga una idea bien clara, que diga qué tipo de pacientes albergamos en la unidad.
Tengan en cuenta que no solo a pacientes se alberga en la unidad de cuidados intensivos a pacientes que sean entubados o que requieran ventilador mecánico. Ojo, ojo, tengan mucho cuidado. ¿Ya? A ver, alguien que tenga una idea. A ver, José Luis. Licenciado, buenas tardes. Hola, papá, buenas tardes. Sería los pacientes de mayor gravedad, ¿no? Que van a requerir de una continua vigilancia, ¿no? Que se Muy vaya bien, de para una continua vigilancia, muy bien. Una patología que tú te recuerdes, una enfermedad, a ver, uno nomás, uno que mayormente está con ira, neumonía, todo eso. una ira, una neumonía, pero una ira, una neumonía lo puedo manejar de repente en medicina. A ver, otro participante más, a ver, vamos chicos, vamos todos, yo quisiera que todo el mundo me levante la mano, a ver, vamos Eliazar. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Eh, papá. ya. En UCI se alberga sobre todo los pacientes que se requiera una atención, o sea, que requiere pues el control que se hace hemodinámicamente, ¿no es cierto? Muy bien, Eliazar, ya me recordé de ti, tú viniste conmigo, muy bien, y te dije, ¿qué tipo de pacientes albergábamos? Vamos, Eliazar. Ya. Sobre todo está en el servicio los pacientes que está, pues, ira complicado, como ya dijo el compañero, por Ya. el ACV, el accidente cerebrovascular, Ujú. ¿no es cierto? Y pacientes, realmente esta vez hemos encontrado pacientes con problema neurológico, ¿no es cierto? Muy Que bien, está sin ajá. coma. Ya. Eh, sí, ¿Alguien más que le ayude al compañero? Y ahí ya continúo yo. ¿Alguien más que me pueda dar otra idea más para que les quede bien claro y no se olviden? ¿Ya? Porque las patologías de una ira, una neumonía, las podemos manejar en medicina, sí, también las podemos manejar, ¿ya? Pero ¿en qué casos una ira, una neumonía puede llegar a una UCI, ¿no es cierto? Eso tenemos que definirlo muy bien. María Elena, vamos María, a ver. Sí, licenciado. Más que nada, o sea, el paciente que va a estar en UCI puede tener, puede ser de diferentes patologías, pero tenemos que tener en cuenta que si ese paciente está en UCI es porque mm, su cuerpo o por sí mismo los signos vitales que él tiene no puede, o sea, no puede respirar por él mismo, o tiene una malformación del corazón. Ya, ese que Es, tú me, ese que tú me dices que no puede respirar, está mal su corazón, ¿cómo se llama? ¿Cómo conocemos? Por eso les dije, ¿no? A todos los que han venido, no hay que hablar, hay que tratar en lo menos posible hablar de esa manera, porque hasta el personal de limpieza te puede decir, ese paciente no respira, está mal, entonces nosotros debemos de hablar en términos médicos, ¿no es cierto? A eso estamos entrenándonos nosotros, ¿ya? Entonces, ya, yo os voy a aclarar, ¿ya? ¿A qué pacientes albergamos en una unidad de cuidados intensivos o por qué se llama UCI? ¿Ya? Se alberga a cualquier tipo de patología, en cualquiera. No hay uno exclusivo que diga, no, este va a UCI, no. A cualquier patología cuando el paciente esté comprometido hemodinámicamente el organismo. Recuerden de la hemodinamia, ¿ya? La hemodinamia existe tanto invasivo como no invasivo. Si el paciente está comprometido hemodinámicamente, ¿ya? No está estable, el paciente va a requerir un monitoreo. ¿Qué quiere decir un monitoreo? Una vigilancia intensiva, que puede ser en horario, que puede ser permanente, ¿ya? Y a que además el paciente esté comprometido realmente con su salud. Como dice, ¿no? Va a depender del ventilador mecánico, si no este paciente va a fallecer, ¿no es cierto? O va a depender de algún vasopresor, de algún inotrópico para poder mantenerse vivo en la unidad, o va a permanecer sedado con analgesia, ¿no es cierto? Para que este paciente aún continúe vivo en la unidad y pueda recuperar y restablecerse en nuestra unidad, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el fin? Yo quisiera que ustedes me digan cuál es el fin de que estos pacientes llegan a esta unidad. Ya les he dicho ya qué pacientes ingresen. Entonces, ¿cuál es el fin de que este paciente ingrese a una UCI, a una unidad de cuidados intensivos? ¿Cuál sería el fin? A ver, chicos.
Ustedes me decían esto. A ver, otra vez, María, vamos. Restablecerse hemodinámicamente, Ya, licenciado. muy bien. Uno de ellos, restablecerse hemodinámicamente. Otro, vamos. Milagros. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, mamá. También sería que ellos puedan recuperarse, restablecer su salud, recuperar su salud, adaptarse nuevamente, como algunas veces están mucho tiempo internados para que puedan recuperarse, restablecer a sus Ya, antiguas muy bien. actividades. Una de ellas, restablecerse nuevamente a la sociedad. Otra, otro importante que nos estamos olvidando. A ver, Ruth, Noemi. Ya, no está, me parece. Mercedes. Ahí está, justo. Licenciado, buenas Hola, tardes. mamá. A ver, vamos, tú ya estás trome. Vamos. ¿Qué más habíamos dicho en una OSI? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de que un paciente llegue a nuestra unidad? Poder mantener su vida, poder mantener su vida estable. Ya, no es. Vamos, otra persona, a ver que le ayude. José Luis o Josué. Yo prefiero que acá me conversen, porque por el chat, hasta leerlo así, mejor es que acá todos opinemos acá, para que la maestra Eva también les pueda escuchar, si no, no les van a escuchar. ¿Ya? Ya. ¿Cuál es el fin de nuestra unidad de cuidados intensivos, de que los pacientes ingresen a nuestra unidad? Si bien es cierto, el paciente ya está entrando hemodinámicamente inestable, está chocado, está tequeado, tiene problema neurológico, tiene problema pulmonar, sea cualquier problema que ya esté ingresando a la unidad, nosotros, o cuál es el fin de esta unidad, de que el paciente se detenga las secuelas en esta unidad y que no empeore o no agrave más las secuelas, ¿ya? Si por cierto, de un paciente tequeado ya entró tequeado, de repente ya está hemipléjico, lado derecho, entonces mi cuidado va a ser a que ya no se haga hemiplegia lado izquierdo. Al contrario, que esa secuela se detenga ahí nada más y que al contrario le restablezcamos esa hemiplegia o esa hemiparesia que está teniendo a ese lado. Entonces, nuestro fin es de que todos los pacientes no se compliquen a ese nivel, o sea, que no tengan mayor cantidad de secuelas o que las secuelas que ya tenga, ahí se detenga, se frene ahí y que ya no tenga más y pueda volver nuevamente a reinsertarse a nuestra sociedad. Ese es el fin de la unidad de cuidados intensivos. ¿Ya, chicos? No se olviden. ¿Ya? Ahora, otra pregunta es, ¿cierto? ¿Cómo llega un paciente? Vamos a tomar un ejemplo de un paciente, ¿ya? Un paciente, vamos a tomar un ejemplo tequeado, el TEC, ¿ya? Ya sabemos que el TEC es un traumatismo encéfalo-craneano en cualquier nivel, ¿no es cierto? En cualquier parte de nuestra cabeza o del corazón o del pulmón, ¿en dónde es? La cabeza. Muy bien, en la cabeza, ¿no es cierto? En cualquier parte de la cabecita, ¿ya? Miren, un poquito de anatomía vamos a hacer, repasar rapidito nomás. En nuestra cabecita, ¿ya? Y muchos saben que yo les expliqué cuando vinieron a nuestra unidad, ¿ya? Nuestra cabecita está conformado el 80% por masa encefálica, el cerebrito, vamos a decirlo así, para que ustedes me entiendan, ¿ya? El 10% está conformado por vasos y arterias y el 10% conformado por líquido cefalorraquídeo. No hay más, ¿ya? En el cerebro. Entonces, cuando nosotros, un paciente tequeado, al producirse este TEC, sea de manera, puede ser de una manera natural, como los ACVs, como los aneurismas, o puede ser un agente externo, un golpe, una caída, un accidente de tránsito, ¿qué va a ocasionar en el cerebro? Va a producir edema, ¿no es cierto? Y al formarse el edema, ¿ya? Va a generar presión en la cabeza, ¿no es cierto? Al ejercer presión, todos los pares craneales o todo lo que nuestro cerebrito domine a nuestro organismo va a ser afectado, ¿no es cierto? Va a perder la conciencia, va a perder el habla, la movilidad, va a perder muchos, como dice, órganos de nuestro organismo. Entonces, al ingresar este paciente, nosotros vamos a tratar de restablecer, ¿ya?
Entonces, este paciente que ha sido tequeado llega, ¿dónde va a llegar un paciente tequeado? No llega a medicina, no llega a cirugía. ¿Dónde va de frente? Ustedes cuando roten por servicio de emergencia, este tipo de pacientes, cuando ustedes les digan, paciente tequeado, viene, se ha caído, se ha golpeado la cabeza, por favor, no me lo hagan triaje, que te voy a pesar, que te voy a tomar tus funciones. No, señor, de frente, ¿dónde? A shock trauma, ¿ya? Porque el paciente está corriendo, ¿cómo que está corriendo? Su vida en peligro, ¿ya? Entonces, por ese motivo, de frente a shock trauma sin pensarlo, chicos, ¿ya? Entonces, de inmediato al paciente se le va a monitorizar hemodinámicamente, se le va a controlar la presión, las funciones vitales, se le va a tomar sus gases arteriales, se le va a evaluar el Glasgow. Ya a muchos de ustedes les he dicho cómo es el Glasgow, cómo se evalúa, recuerden, ¿ya? Entonces hacemos esas evaluaciones y de acuerdo a esas evaluaciones vamos a determinar al paciente. Ese momento le tomaremos una tomografía computarizada, un rayos X, le pediremos examen de hemograma, de sangre, de orina, de todos los análisis que se pueda hacer, ¿no es cierto? Y de ahí se va a determinar si este paciente va a entrar a sala de operaciones o no va a requerir entrar a sala. De repente es un TEC leve nada más, que ahí nomás se puede revertir sin necesidad de entrar a sala de operaciones, ¿ya? Como puede ser un T grave con una muerte súbita de repente, pues inmediatamente tiene que entrar a sala de operaciones para hacerle una craneotomía descomprensiva, ¿ya? Entonces puede ser que suceda eso, ¿no? Entonces una vez que ha entrado a sala, ¿ya? Todo paciente que haya entrado a sala, sí o sí, haga lo que haga, este paciente va a ingresar. ¿Dónde va a ir? No va a ir a medicina, no va a ir a cirugía, va a ir a la unidad de cuidados intensivos, porque en la cabecita, al hacerle la craneotomía descomprensiva, le han sacado una parte del cráneo, ¿ya? Una parte del huesito que se va a convertir, se va a llamar calota. Ese huesito lo van a alojar en el tejido adiposo del abdomen, ahí lo van a guardar, porque acá en Ayacucho no tenemos un banco de huesos como tenemos en Lima, en Puno y en otras regiones que sí tienen un banco de huesos, ¿ya? Entonces, aquí en Ayacucho no tenemos, mientras el paciente no está, o en lo consecuente, si de repente no lo guardan en el tejido adiposo del abdomen, lo van a desechar, ¿ya? Y le van a poner una mallita gel o tantos otros dispositivos que tenemos, ¿no? ¿Ya? Y así te lo van a bajar a la unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Ahora, recuerden, cuando ustedes van a recibir un paciente en la unidad de cuidados intensivos, métanse bien esto a la cabecita, ¿ya? A veces cometemos el error. Llega el paciente, digamos, en una caída, ¿ya? Que se ha dado en su casa. Ponte que de repente estaba trabajando, estaba pintando, estaba haciendo limpieza y el paciente está cochinito. Así Cochinito ha llegado a shock trauma, así Cochinito ha entrado a sala de operaciones, en sala de operaciones solamente la parte donde iban a intervenir lo han desinfectado. Al paciente en ningún momento le han bañado. Entonces, cuando te lo traen a tu unidad de cuidados intensivos, ese paciente está completamente sedado, con analgesia, ¿ya? Hasta puede ser que esté recibiendo inotrópicos, ¿no es cierto? Entonces, ese paciente, ¿qué vas a hacer solamente? Lo vas a recibir en tu unidad. Al recibir en la unidad, no se toca al paciente durante 24 horas. ¿Qué hacen algunos colegas? O se ha visto también que a veces, como llega cochinito a su unidad, no hay que bañarlo y lo movilizas. Cuando tenemos un paciente operado de la cabeza en cualquier parte de la cabeza, paciente que ingresa después de sala, post operación, entra a UCI, al paciente no se le toca durante 24 horas, ¿ya? Eso métanse en la cabeza, porque este paciente viene chocado, viene descompensado, ¿ya? Y recién la intervención que le han hecho, nosotros al movilizar podemos subir, aumentar la presión intracraneana y eso es lo que no se quiere, que la presión intracraneana se eleve en la cabecita, porque al elevarse la presión intracraneana en la cabecita, del daño neurológico que ya tiene, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocasionar más daño neurológico y eso es lo que no se quiere. Por eso les digo a ustedes, en una UCI queremos que los pacientes ya no tengan más secuelas de los que ya tienen, ya, ese es el objetivo, entonces a eso apuntamos,
¿ya? Entonces, cuando entra tu paciente, ya le estoy diciendo, no lo tocas 24 horas, ¿ya? Con decirles no le toques 24 horas no quiere decir que no le voy a medicar, no le voy a administrar, no le voy a aspirar, no, 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 ¿ya? Me refiero a la movilización del paciente, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, a ver, me dan un minutito, por favor, no sé, me están llamando urgente en la puerta de la casa, ¿ya? Entonces, un incidente en mi puertita, pero ya, seguimos, ¿ya? Entonces, a eso apuntaba, ¿ya? A veces nosotros queremos, ¿no? A veces que, como dicen, no queremos lucirnos, queremos demostrar que somos los mejores enfermeros, podríamos decir así, ¿no? Pero al hacer eso, actuamos empíricamente, sin conocimiento científico. Por eso a todos los que han venido les he dicho, no, no me actúes. Si no sabes, es mejor que lo digas, no sé. ¿Ya? Entonces, eso hay que tratar de corregirnos. ¿Quieres ser el mejor? Lee un poquito, investiga un poquito qué paciente estás recibiendo y de acuerdo a eso nos enfrentamos al paciente, ¿ya? Entonces, una vez que tú hayas recibido al paciente, revisas, ¿ya? A muchos les he dicho, en una unidad de cuidados intensivos, ¿de qué forma trabajamos? Trabajamos con el paciente, trabajamos con las bombas de infusión, trabajamos con el ventilador mecánico y trabajamos con el monitor, donde nos va a ver, nos va a graficar las funciones vitales. Ojo y pestaña y ceja, les decía, ¿no? Cuando tú vas a evaluar a tu paciente, estás viendo al paciente y de rojo estás viendo el ventilador, de reojo estás viendo el monitor y de reojo estás viendo tus bombas de infusión, ¿no es cierto? ¿Ya? Y muchos de ustedes cuando vinieron me preguntan, y dice, ¿y por qué la bomba? ¿Ya? ¿Por qué la bomba? Pero eso lo podemos manejar, sí, muy bien lo podemos manejar. Ponte que el paciente está recibiendo pseudoanalgesia, ¿ya? De midazolam, de fentanilo, rocuronio, puede ser que esté recibiendo de repente la ketamina, son drogas que se manejan a altas dosis, son drogas, como dicen, ¿no? Que tenemos en el servicio. Entonces, esas drogas, basta que de repente se deje de acabar, ponte que ya esté recibiendo midazolam, y al ¿cómo se llama? Y se me acabó y hasta que suena mi bomba, ni caso le hago y estoy chateando con mi celular. Mi paciente se despierta y se jala el tubo, se ha extubado. Extubación no programada, el paciente se va a complicar. Hasta que lo vuelvan a reentubar, le haremos su reanimación cardiopulmonar, le haremos su RCP, sus medicamentos, llamar al anestesiólogo para que de repente el médico que está de turno no sabe entubar, hasta el paciente se nos puede morir, ¿no es cierto? Otro, de repente está con inotrópicos, noradrenalina, el tiempo de vida de ese medicamento es segundos, metan eso en la cabeza, es segundos. Basta que tu bomba no deje de infundir la noradrenalina, el paciente se te va a hipotensar y se te va a ir abajo, se te va a chocar y se te va a ir. Entonces, ¿qué vas a decir? ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿Al WhatsApp? ¿Al celular? No vas a poder ese rato, ¿sí? Ya te vas a tener la culpa, ¿ya? Entonces tengamos mucho cuidado. Y siempre cuando entramos a una unidad o donde vayas ustedes, me imagino que todos estudiamos por vocación, ¿ya? Siempre ve pensando que ese paciente al que tú le estás brindando tu atención puede ser tu papá, tu mamá, tu esposo, tu hijo, ¿no es cierto? Hasta tu amante, como dicen, ¿no? Piensa en esa persona que puede ser alguien especial en tu vida y tú tienes que darle la mejor atención, ¿ya? Para que cuando algún día tú llegues, te den la misma atención, ¿ya, chicos? Entonces, a eso yo voy, ¿ya? Entonces, nosotros nos encargamos del monitoreo hemodinámico de esa manera, ¿ya? Monitor, ventilador mecánico, bombas de infusión y mi paciente. Puede ser que en el monitor me esté funciones vitales recontra estables, pero le veo al paciente que de repente me está haciendo transpiración, exudados, de repente está, ¿cómo se llama? El paciente está levantando la mano, la pseudoanalgesia no le está haciendo efecto, y está despertándose de repente tengo que hacerle sujeción mecánica porque la sedación no le hace nada, como sucede en los pacientes que son, vamos a llamarlo así, drogadictos, alcohólicos, que de repente han vivido toda su vida de esa manera, ¿no? Ingiriendo esas sustancias, la sedación, sedanogesia, al paciente no le hace nada, ni cosquillas, a dosis altísimas y sigue despierto el paciente. Entonces el paciente es candidato a una extubación no programada. Se va a jalar su CBC, se va a jalar el tubo, se va a jalar todas las vías, todo lo que tiene se va a jalar, se va a retirar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿ya? Entonces,
Ya, es con respecto, ¿ya, chicos? Ahora, cuando nosotros a este paciente ya le hemos recibido, lo tenemos, primero nos fijamos las líneas de infusión, las bombitas, a ver a cuánto se está pasando, qué cosa está recibiendo, ¿no? De acuerdo a eso, para poder yo evaluar a mi paciente. De repente alguien se da analgesia, entonces yo evaluaré con la escala de RAS. La escala de RAS me va a permitir si de repente la sedación que le estoy brindando es demasiada, es poquita o casi nada le estoy dando, ¿no? Con eso voy a poder permitir, ¿ya? En cuanto a la sedación. Y la que es analgésico vamos a poder evaluar con la escala del CIPOT para poder yo titular, ¿no es cierto? El fentanilo, que digamos que siempre se usa, ¿no? Para poder decir, ¿no? No, está muy sedado, muy analgesiado, hay que bajar la dosis y se le baja, ¿no? O para medir el rocuronio igualito, ¿no? Para decir, no, no, está muy relajado, hay que bajarlo, ¿no? O el paciente está que lucha con el ventilador, doctor, ¿sabes qué? El paciente está demasiado peleado, hay que relajarlo más. Ya, usemos un neuro relajante, ¿no es cierto? Y así, ya. Una vez de eso, chequeas a tu paciente que esté bien fijadito, bien acomodado, ¿ya? Y recuerden siempre, cuando tú a un paciente sedado, o en otras palabras, postrado, lo tienes en una unidad de cuidados intensivos, a nosotros nos han enseñado lo que es las posiciones anatómicas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces nosotros, de acuerdo a la posición anatómica, el paciente debe estar en nuestra unidad, ¿ya? No sé si ustedes han visto, se han percatado, y a ustedes les he dicho, no, mira la colega cómo trabaja. El cuello está colgado, el tubo le está jalando la comisura labial, ya le hizo herida, ¿no es cierto? Su cabecita para un costado está, ¿no es cierto? O sea, ni siquiera lo acomodamos como debe de ser. Entonces, lo que se maneja en UCI es bastante la posición anatómica, ¿ya? ¿Ya? Entonces, cuando el paciente va a ser pronado también, ¿ya? Igualito, se maneja lo que es la posición anatómica. Ustedes han llevado ejes transversales, longitudinales, sagitales, horizontales, ¿no es cierto? Anterior, posterior. Eso debemos de recordarnos nosotros bastante, ¿ya? Y eso lo han llevado en serie 100 también, incluso me recuerdo, creo, en anatomía 1 creo que se lleva ese, ¿ya? Entonces ustedes tienen que recordarse también eso, chicos, ¿ya? Eso, ¿qué más? A ver, vamos a recordar, ¿ya? Después de eso, hay que ver, nosotros tenemos que empoderarnos con la historia clínica, ver, ¿ya? Primero, con qué patología ingresa, cuáles son sus antecedentes de este paciente, ¿ya? ¿Qué antecedentes me está mostrando este paciente? O tiene, ¿no es cierto? O a qué cosas ha sido ya sometido este paciente, ¿ya? Y ver, ¿no? De acuerdo cuántos años tiene, la edad implica mucho, su peso, su talla, ¿ya? Si no lo han tallado en shock trauma, como les decía, de repente lo han calculado nomás el peso, ahí en tu unidad ya tienes tiempo para poder tallarlo, para poder pesarlo, ¿ya? No lo vas a tallar levantándolo al paciente, ¿no? Simplemente agarrarás una wincha y calcularás más o menos un aproximado que dé con el paciente, ¿no? Para que nosotros podamos, la programación del ventilador mecánico pueda ser lo correcto, porque cuando llega lo vamos a programar de manera empírica nada más, por recibir al paciente. Ya después de estabilizado entre el paciente, recién se corrige todo, ¿ya? Le tomaremos un examen de gases arteriales, una guita, vamos a ver cómo está, ¿ya? En cuanto a los electrolitos, es muy importante en nuestra unidad, en UCI es muy importante ver todo el tema del electrolitos, sobre todo el sodio y el potasio, cómo está. Esas dos nos interesa bastante, ¿ya? Más que de repente con los demás, que el cloro el calcio, ¿no? Nos importa más el sodio y el potasio porque con eso el paciente va a luchar, ¿ya? Durante su estancia para poder recuperarse, ¿ya? Eso vemos, los fluidos, de repente este paciente me está haciendo bulimia ya, entonces necesito aumentarle, hidratarle, o reducirlo, quitarle, entonces eso nos va a permitir el AGA también, ¿ya? Y después ver, ¿no? ¿Qué exámenes más se le puede sacar? De repente un rayos X de control, una tomografía de control, hemogramas, examen de orina, de heces, ¿no? O sea, hay que enfrentarnos, pues, si a cada cosa, con cada patología, lo que vamos a pedir, ¿ya? Una vez tenido nuestro paciente, ¿ya? Así se le va a monitorizar en UCI, como ustedes, a los que han venido, han visto cómo es una hoja de sábana, ¿ya? Esa sábana graficado, lo manejan en MINSA, todo a nivel nacional en MINSA van a encontrar con gráficos, y en E-Salud a nivel nacional lo van a encontrar de manera numérica, con números, todo está registrado, y se ve más bonito porque puedes ver los valores reales, ¿ya? Del paciente.
¿ya? En ese hojita de sábana está todo su historial del paciente, desde sus datos completos, su estancia hospitalaria, cuántos días tiene, ¿ya? Cómo ha respondido a las escalas que medimos, el TIS, Norton, Downton, ya cómo está con la glicemia, ya cómo está con si es Glasgow, si es RAS, ¿no es cierto? De ahí vamos a ver el monitoreo hemodinámico durante horario. Cada hora se monitoriza a nuestro paciente. No es de que, a ver, como en medicina, ¿no? Ingresando nomás lo controlo y ya hasta más tarde lo dejo, ¿no? Y no pasa nada, o el paciente cuando siente algo me va a avisar. En cambio, en UCI no, el monitoreo hemodinámico es en horario, cada hora yo tengo que ver, ¿ya? Ahora, como a muchos les decía, a veces el tiempo es cortísimo, no te alcanza el tiempo, lo estás viendo muy bien en el monitor que está excelente tu paciente, pero no has graficado nada a la hoja de sábana. ¿Qué evidencia tienes tú de que este paciente realmente durante esas horas hemodinámicamente ha estado estable? No tenemos ninguna evidencia. Entonces, a la par, por eso le decía no a todos, ¿no? Tienes que ser lo más eléctrico que tú puedas para que tú puedas hacer rápido tus cosas, de lo contrario te va a ganar la hora también, ¿ya? ¿Qué más hacemos? Monitoreamos ahí, ¿ya? Vamos a monitorear el ventilador mecánico, ¿ya? En esa hoja de sábana se monitoriza el ventilador mecánico. El ventilador mecánico al monitorizar también se monitoriza en horario. Ponte que de repente la compañera al que se fue, la colega me dejó con un fío de 40, con un PIB de 5, un volumen tidal de 480, digamos, ¿no? Y al rato no ni cuenta me da, alguien, como pasa, suele pasar, cuando tengan ustedes alguien que no te cae y te va a querer sabotear el trabajo porque o te lleva envidia, qué sé yo, ¿no? A veces suceden esas cosas también. O el médico de manera disimulada no te has dado cuenta, ya le ha cambiado los parámetros y tú sigues copiando lo mismo, ¿no es cierto? Entonces tienes que estar alerta al ventilador, ¿qué se le movió? Y con eso que le han movido algo, le han cambiado algún parámetro, este paciente se estabilizó, mejoró, empeoró, entonces todo eso tenemos que registrar en nuestra hoja de sábana, el monitoreo, ¿ya? ¿Ya? Cuando vengan a prácticas, algunos de repente, porque es un temita muy aparte de lo que es el ventilación mecánica, para que ustedes puedan ver cómo se programa el ventilador mecánico, con cuánto de PIB, ¿ya? Con cuánto de fío lo estás programando y por qué le pones el tiempo inspiratorio a esa cantidad, el volumen minuto, por qué, así, en otra oportunidad. Yo encantado les voy a enseñar todo lo que es ventiloterapia, o sea, netamente full ventilación mecánica nada más, ¿ya? Porque si hablamos así nos va a quedar el tema muy corto, ¿ya, chicos? Entonces, todo eso se monitoriza. Después de eso, monitorizamos nuestros ingresos y egresos, el famoso balance hídrico, que es muy importante en estos pacientes. Igualito, el balance hídrico en estos pacientes es en horario, ¿ya? Y acá no hay que adivinar nada, acá no se adivina, en la UCI, tengan en cuenta, no se adivina nada, chicos, como en medicina, ¿no? Cuando tú rotas, por ejemplo, en la enfermera técnica, ¿qué hace para controlar su diuresis? Le pregunta al enfermero técnico, ¿no? Cole compañero, ¿cuánto ha orinado? Y calculan, ¿no? Y le preguntan al paciente, señor, ¿cuántas veces ha ido al baño? 2 veces. Ah, seguro has orinado 100, 100. Ya está, 100, 100 ha orinado. Es un cálculo empírico, no es real. En cambio, nosotros en la unidad los datos son reales. Tú vas a cuantificar cuánto de orina está orinando. Ha orinado 20 cc, 30 cc, 100 cc, para nosotros poder monitorizar. De repente este paciente ya me está haciendo falla renal, no me está orinando nada, no ha orinado nada y necesita ya de que podamos apoyarle con algún diurético. O me está orinando por demás, ¿no es cierto? Ya me está haciendo poliuria, ya, y este paciente se me está deshidratando y se me va a empezar a chocar, ¿no es cierto? O si ya el paciente se me está edematizando y no, todo lo que ingresa debe salir, ¿no? La consigna. Entonces, eso nosotros lo monitorizamos en horario. El tratamiento, con cuánto le estoy dando, ya, con cuánto, digamos, recibe ceftriaxona, con cuánto le voy a diluir, es exacto. No es que, a ver, mi profesora me ha enseñado con 200 diluir, el otro me ha enseñado con 100, ya a la mitad le pondré, ¿no? 150, no.
Acá las cosas son claras, ¿ya? Con cuánto se diluyen los medicamentos y se pone y registras en tu hoja de sábana. Ya, ceftriaxona lo diluí con 100 miligramos o con 100 c de cloruro de sodio, y eso lo anotan, ¿no? 100 cc a tal hora, a las 10 de la mañana, y ya está registrado, para que tu balance sea exacto y preciso. Eso es lo que se trabaja en la unidad de cuidados intensivos, ¿ya? El monitoreo, la administración de medicamentos, ¿ya? A muchos de ustedes cuando han venido les he preguntado también de cuántos miligramos vienen los medicamentos, cómo se diluye, y nadie me ha contestado. Uno que otro me ha contestado: chicos, ustedes han llevado farmacología en serie 300, ya están en serie 500, a un paso de irse ya de la universidad. Y cuando vayas a tu internado, alguien te va a preguntar: ¿de cuántos gramos viene el meropenem? Vas a estar, voy a googlear, vamos a decir, no, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Por eso les decía, ¿de qué nos diferenciamos del enfermero técnico? De los conocimientos científicos. De eso nos diferenciamos nosotros. Nosotros tenemos los datos basados en evidencia y en estudios, chicos, ¿ya? Entonces, si por A o B, yo no los juzgo, como hace días les decía, ¿no? Yo no te puedo gritar, no te puedo juzgar, pero sí que te pido a que entrenes, a que estudies más y te prepares más. Y por último, al día, o agarres un medicamento y te grabes ese medicamento, cómo es su presentación, cómo lo diluyo, cómo lo administro, excelente, y así vas a crecer tú mismo, ¿ya? Tengamos mucho cuidado en la administración de los medicamentos también. Hace poquito nomás en nuestra unidad ha pasado, y no quiero que también ustedes algún día pase lo mismo. En nuestro servicio hemos tenido demanda de pacientes y no teníamos especialistas que vengan a cubrir el turno. Entonces dijeron: no, una licenciada de medicina lo trajeron a nuestra unidad para que pueda cubrir ese turno. ¿Qué pasó? Ya la colega no sabía administrar incluso la noradrenalina ni los analgésicos, y el paciente empezó a hipotensar, y el doctor le dio la orden, le dijo: no, licenciada, iníciale noradrenalina, le dijo. Ya, y la colega tampoco no nos preguntó, no dijo nada. ¿Qué hizo? Lo pasó en bolo la noradrenalina. Y el paciente, de la presión que tenía 90-50, apareció con una presión arterial de 300 sobre 250. Tú te pones a pensar: ¿y qué hacemos con ese paciente? Ahorita hace paro y se nos va el paciente, se nos va a chocar, ¿ya? Entonces no cometamos ese error, chicos. Si no sabes, pregunta: doctor, ¿cómo se pasa? Disculpe, yo vengo de tal servicio, no sé, quiero trabajar, quiero aprender, pero tengo todas las ganas de trabajar, pero enseña. O al colega, compañero, enseña. Pero nunca nos atrevamos a hacer alguna otra cosa, sobre todo en una unidad de cuidados intensivos, chicos. Tengan mucho cuidado. Más bien ustedes tienen la oportunidad de venir a la unidad y poder pasearse, como dicen, no, poder ver cómo es el manejo. Cuando yo estaba en el campo clínico, nosotros no teníamos la oportunidad de ingresar a una UCI así fácilmente, no podíamos, porque no nos permitían, ¿ya? Y nunca nos han permitido también. Entonces, solamente quienes ingresaban a UCI, solamente entraban los especialistas. Ya uno que otro interno, pero tampoco te dejaban hacer. Yo a muchos les he dejado hacer ahí, les he hasta canalizar bien, les he dejado, ya, porque a veces les doy esa confianza para que ustedes mismos se entrenen, ya, chicos. Entonces, más o menos se trabaja de esa manera en una unidad de cuidados intensivos, ya. ¿Qué más podemos ver allá? Otro tema más también, en una unidad de cuidados intensivos, los que van a ser algún día especialistas en este servicio, casi no se descansa mucho. Ya tengan en cuenta también eso, no se descansa mucho porque, como les decía, el monitoreo es en horario. Ya, entonces tú tienes que turnarte con el colega que trabaja a tu costado para que el paciente lo puedas monitorizar. Como te decía, ¿no? Puede ser que reciba inotrópicos y basta que deje de un ratito de perfundir, el paciente nos puede chocar y se nos puede morir. Tú fácilmente conoces como en medicina, ¿no? Lo medicas a las 10, 11 terminaste, ya te vas a dormir, te levantas 6 de la mañana y continúas, ¿ya? Acá no se puede, ¿ya? Entonces tenemos que estar en monitoreo permanente. Si es bonito la unidad, es bonito, bastante porque acá la adrenalina juega un papel muy importante, porque con el paciente todo depende de ti para que el paciente pueda salir incluso del cuadro. Porque el médico va a venir, te va a dejar su RP y se va a ir. Y quien se queda a las 24 horas es el licenciado con el enfermero técnico, nada más.
¿ya? Entonces ustedes van a batallar a eso, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, duda que tengan para poder pasar a un tema específico yo ya para hoy día? ¿Ya? Hay un momento cuando ustedes van a practicar, y también les he invitado a muchos de ustedes, ¿no? A veces de día el tiempo es cortísimo, muy corto para enseñarles, pero a pesar de eso me he dado tiempo de enseñarles a muchos, ¿ya? Pero sobre todo de noche hay mayor tiempo, donde tú puedes sentarte y aunque sea 2, 3 horas al enseñarle a los alumnos. Ya desde acá les invito, ¿no? En los turnos que yo tenga, vengan de noche, ya 2, 3, no había ningún problema y se les puede enseñar, orientar incluso más. Pero eso ya de quién depende, de ustedes. Y acá la maestra Eva ni yo, nadie les puede obligar. Es voluntad de cada uno del que quiere aprender. ¿Ya? Listo. Licenciado Edgar, una consulta. ¿Cuál es, cuál sería los indicadores que son de mayor incidencia en una unidad de cuidados intensivos? Mira, los indicadores generalmente va a depender de con qué patología nos estamos enfrentando al paciente, ¿ya? Va a depender de eso, ¿ya? Como les decía esa vez a Eliazar, teníamos suerte de un paciente neurológico, ¿ya? Que había sido, el paciente había tenido un infarto cerebral, ¿ya? Y que le habían, tenía la cabecita expuesta. Entonces, en ese paciente se trabaja bastante lo que es neuroprotección, ¿ya? Neuroprotección, ¿qué quiere decir? Proteger la parte de la cabeza, la parte neurológica para que el daño no sea. Ahora, en un paciente respiratorio, ¿yo puedo practicar o trabajar la neuroprotección? No, porque el paciente no lo amerita. ¿Qué va a ameritar? Paciente y una protección respiratoria. Un paciente cardíaco también va a depender de una protección cardíaca, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a la patología, vamos a tener nuestros indicadores también. No todo es, a veces nos abocamos a uno solo, unos cuantos indicadores, pero nosotros en la unidad trabajamos de acuerdo a la patología con el cual nos estamos enfrentando. Y tengan en cuenta que todo paciente no es igual a otro paciente. Digamos, paciente 1 ha entrado por problemas de ira, paciente 2 también ha entrado por problema de ira, ¿ya? Ira y neumonía, ambos son igualitos, ¿ya? No puedo manejar al 1 como le manejo al 2, no puedo, porque el 2 me va a hacer de repente broncoespasmos severos, me va a telectasiar y el 1 no me hace nada, está tranquilito. Entonces, de acuerdo a lo que yo me enfrento a los pacientes, también voy a aplicar mis indicadores, ¿ya? Y tengan en mente que todo paciente es diferente al resto, ¿ya, chicos? Nunca se metan en la idea, esta es una ira, se maneja así, no. Puede ser que se maneja así, pero no todos los pacientes te van a responder como tú quieres que te respondan, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta más para pasar a nuestra clase de hoy día, ¿ya? Porque, esto justamente también les decía mucho y se me olvidaba. Ustedes me vienen al servicio, no sé, a veces yo les pregunto a veces, ¿no? Cuando vayamos a un servicio X, nosotros primero vayamos con el conocimiento, algo, sabiendo algo. Ahora, ¿qué han venido? La gran mayoría ha venido al servicio diciendo, licenciado, ¿cuáles son los valores de AGA? ¿Cuáles son los valores de AGA? ¿Ya? Y yo les pregunté primero, antes de que te enseñe los valores de AGA, primero tienes que decirme cuáles son los valores normales de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, y nadie me responde. Entonces, si cosa básica no sabes, mucho menos vas a aprender algo más extenso, ¿no es cierto? Entonces, tengamos mucho cuidado en eso, chicos, ¿ya? Cuando vas a un servicio, mínimo las cosas básicas debe estar bien, bien entrenado en la cabecita, ¿ya? Bien, bien practicado y para que tú puedas responder y enfrentarte a eso, ¿ya? ¿Alguito más para pasar, para presentar mi diapositiva? ¿Ya? Profesor Edgar, ya que no hay las preguntas o uno de repente están guardándose para después, por favor, quisiera que lo agregas, o sea, ¿qué tipos de paciente ingresan? O sea, de acuerdo a los criterios, ¿no? Ya, listo. Excelente pregunta, chicos. Mira, ¿qué tipo de pacientes ingresamos? ¿No es cierto? Como les decía, cualquier paciente puede ingresar cuando la hemodinamia está comprometida, ¿no es cierto? Hemodinámicamente el paciente se encuentra inestable, ¿ya? Empezamos, a ver, así vamos a ir ejemplo rápido nomás. Un paciente que se ha envenenado, ¿podría terminar en una UCI?
por cualquier motivo, envenenamiento sea inhalatorio, sea vía oral, sea inyectado, no sé. ¿Puede llegar a una unidad de cuidados intensivos este pacientito? Lourdes Sí, dice sí. licenciado. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué será que sí puede llegar este paciente? Una simple respuesta, sí, así. ¿Por qué? Cualquier tipo de paciente que se haya envenenado por cualquier motivo, ya lo que es la parte respiratoria se va a deprimir, ya el paciente se va a agitar, ya, y por ende este paciente va a dejar de respirar, no va a haber un buen intercambio gaseoso y este paciente se va a complicar y va a terminar siendo entubado y en ventilación mecánica, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con todos estos pacientes, ¿ya? Hay muchos pacientes que se toman veneno y a veces terminan unos, como muchos también, ahí nomás se revierte. En shock trauma nada más le hacen su lavadito, le hacen, como dicen, ¿no? Toda la atención inmediata a ese momento y ya, se salva el paciente. Pero no todos a veces, ¿ya? Otro, los pacientes con problemas cardíacos, un infarto agudo de miocardio, ¿ya? Cuando hablamos de problemas cardíacos, hablamos de problemas, vamos a decirlo así, vasos y arterias. En los vasos y arterias tenemos problemas un montón. Una de ellas, la más conocida, la aneurisma, una isquemia, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esos pacientes sí o sí van a terminar en una unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Porque la parte cardíaca va a dejar de funcionar, ¿ya? Otro, paciente con problema neurológico en la cabeza, cualquier patología en la cabecita, ¿ya? Un tequeado, un infarto cerebral, ¿no es cierto? Una hematomas epidurales, hematomas durales o hematomas de repente subaracnoideas, ¿no es cierto? También van a terminar en nuestra unidad, en una UCI, ¿ya? Pacientes con neumonía no tratada, ¿ya? Estos pacientes que ya han hecho resistencia a tantos antibióticos que han recibido, también terminan en una UCI, ¿ya? Otros problemas, pacientes con que hayan tenido cirugías complicadas, ¿ya? De repente el paciente ha hecho peritonitis, ¿ya? El paciente va a terminar en UCI, ¿ya? De repente el paciente por arma blanca le han disparado por ahí y ya te tiene alojado balas en el abdomen, en el estómago, ha perforado, el paciente está comprometido con lo que es la parte respiratoria, ¿ya? Y la parte gástrica. También ingresan a una unidad de cuidados intensivos porque hay que tratar. Pero previo a eso van a entrar a sala. Después de sala, para poder monitorizar y revertirlo, van a entrar a una UCI, ¿ya? Esos pacientes vamos a tener en nuestra unidad, ¿ya? Pacientes que hayan tenido, de repente tienen problemas de glucosa, una cetoacidosis diabética, que ustedes tienen que conocerlo muy bien, que cosa es una cetoacidosis diabética. Muchos de esos pacientes de cetoacidosis diabética llegan en una UCI, ¿ya? Pacientes con hipertensión arterial no controlada, durante años no se controlan, también van a terminar en una UCI, ¿ya? ¿Qué otros pacientes más podemos tener en nuestra unidad? De repente algunos pacientes solamente necesitan monitoreo hemodinámico nada más. Un paciente, digamos, ¿no? Ha venido con, ¿cómo se llama? Ya, con una glucosa súper alta, ¿ya? Está haciendo una hiperglucemia y de repente ya le han puesto su insulina, la ultra rápida, la mar. Existe hoy en día insulinas de todas las variedades, ¿ya? Unas insulina cristalina, la rápida, ahora hay ultra, extra, ultra rápida incluso ahí, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama? Esos pacientes que no se manejan también van a terminar en un UCI porque necesitan el monitoreo en horario. Cada minuto, cada segundo cuenta el paciente. Por eso van a descender a nuestro servicio, ¿ya? Y así, de acuerdo a patologías que el paciente se vaya a complicar, ¿ya? Va a terminar. Mira, un caso ejemplito, de anteayer nomás que tuvimos, teníamos a un pacientito en medicina, el paciente entró por una trombosis, ¿ya? ¿Trombosis dónde? En su miembro inferior derecho. Estuvo en medicina hemodinámicamente estable, simplemente él entró porque le dolía bastante, se le hinchaba bastante los pies y estaba un poquito que no, ya había bajado el débito urinario, había bajado bastante, entonces mira, este pacientito, mira, tú lo ves como dice, ¿no? Esa tarde cantando, hablando con tu persona, y al día siguiente o en la noche ya lo ves entubado.
¿Qué pasó? Esta trombosis viajó. ¿Dónde? Al cerebro, ¿ya? Entonces tengamos mucho cuidado cuando un paciente tiene trombosis. ¿Dónde tenemos las arterias, los vasos más pequeñitos? ¿Dónde? En nuestro organismo, en la cabeza. Basta que uno de ellos viaje, produce una isquemia y de ahí se puede producir infartos, aneurismas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esos pacientes, ¿no? Terminan mal, ¿no? Terminan en una UCI, ahorita el paciente está en la unidad de cuidados intensivos, incluso se le está usando a este paciente 3 vasopresores. Estamos usando adrenalina, noradrenalina y vasopresina más para poder mantenerlo vivo y poder recuperar. Si a esto responde, puede ser que salga el señor. Si no responde, es muy difícil, ¿ya? Porque cuando ya se compromete la cabecita, se compromete todo el organismo, ¿ya? Entonces tengamos mucho cuidado. Y me olvidaba también de todos los pacientes chocados, ¿ya? De todos los pacientes que se hayan chocado, sea con anafilaxia, hemorrágico, porque se les preguntaba, ¿no? ¿Cuántos tipos de shock conocen, no? Y todos los shock a veces terminan en UCI, ¿ya? No todos los shock terminan en UCI, pero también tengan en cuenta, pero la gran mayoría de los shock terminan en UCI, ¿ya? ¿Ya, chicos? ¿Les quedó claro? ¿Algo más? Y si no, pasamos a la siguiente. Estrella, te escucho, Estrella. Licenciado, buenas tardes. Quería consultar por qué, o sea, por qué complicaciones generalmente pueden ingresar los pacientes que se han envenenado así a la unidad de cuidados intensivos. Ya, dijimos que estos pacientes, ya, dijimos que estos pacientes, ¿por qué terminan en UCI? Porque todo el sistema, ya, todo nuestro mecanismo de defensa se han completamente deprimido, ya. La parte respiratoria se ha deprimido y el paciente deja de respirar, ya. La parte neurológica está siendo afectada, ya el paciente empieza a desorientarse. Ahí muy importante, evalúo el Glasgow. Entonces, de acuerdo al Glasgow, en cuántas puntuaciones me sale, este paciente va, en el tiempo va a ir cayendo y va a tener que terminar en ventilación mecánica. Por eso a ustedes les decía, evalúen bien el Glasgow, que es muy importante. Eso debe estar en la cabeza, pero bien marcada y para responder como debe de ser, ¿ya? Entonces, por eso esos pacientes a veces se complican, porque nuestro sistema inmunitario se ha deprimido completamente. El paciente empieza a desaturar, empieza a hacer taquicardia, a hipotensar o a hipertensar, ya me empieza a hacer hipercloremia, hipocloremia, ya, hipopotasemia, hipenatemia, o sea, me puede hacer varios factores. Entonces, este paciente no lo controla, va a terminar en una UCI. ¿Ya, chicos? Eso es, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer el tema de evaluación de gases arteriales, ¿ya? Esto lo había preparado para ustedes. No sé si logran ver todo, ¿sí, no? Un poquito más a ver si pueda. Ya, ahorita lo agrandamos. Mejor lo voy a agrandar. Así. Ya, ahí lo ven. Ahí lo ven, ¿no? Ya, muy bien. Ya, el tema es, lo he tocado este tema porque todos los que me han venido a la UCI han venido, licenciado, haga valor normal. Ya, les voy a hacer caso, dije, ya, les voy a dar el hago. Ya, este examen de gases arteriales, chicos, pues espero que me entiendan y lo capten muy bien, ¿ya? Es como dice, es una evaluación muy importante en nuestra unidad, ¿ya? Y de acuerdo a incluso en shock trauma todavía es muy importante para nosotros determinar al paciente si es candidato a la intubación o no es candidato para que ese paciente se pueda intubar. Con este examen de gases arteriales es un indicador para que este paciente se pueda intubar, ¿ya? Se pueda corregir los electrolitos, ¿ya? Como les decía, el sodio y el potasio, que son muy importantes para que se pueda determinar
¿ya? También nos va a permitir mantener, digamos, ¿no? La glucosa y nos va a permitir ver el intercambio gaseoso que hay, ¿ya? Entre el oxígeno y el CO2. Si el pulmoncito está funcionando como debe de ser o no, eso nos va a avisar, ¿ya? Entonces, empezamos. ¿Qué viene a hacer el AGA? Como todos me han preguntado, ¿qué viene a hacer el AGA? El AGA simple y llanamente es el análisis de gases arteriales, como suena. En otras teorías lo vas a encontrar, evaluación de gases, análisis de gases. Lo importante es qué cosa me evalúa, gases arteriales. Eso es lo que me evalúa, ¿ya? ¿Qué más? Va a evaluar los trastornos del equilibrio ácido-base. Nosotros tenemos en nuestro organismo ácido y base, ¿no es cierto? Y un pH neutro. Entonces, eso nos va a permitir evaluar el agua, ¿ya? Como que dice, ¿no? Y las anormalidades del intercambio gaseoso, tanto pulmonar, oxigenación y ventilación, ¿ya? Como les decía, EAB vas a encontrar así, o vas a encontrar como AGA también, ¿ya? Que nos va a decir, o que también nos dice que va a mantener al organismo entre ácidos y bases para mantener el pH constante, una homeostasis del cuerpo. Eso es lo que se quiere con el agua, ¿ya? Otra definición, que es la gasometría, ¿ya? Es muy distinto, ¿eh? Al AGA a la gasometría. La gasometría viene a ser, ¿ya? El análisis de la sangre arterial, ¿ya? Que se realiza para ver, ¿qué cosa vamos a ver acá? Los niveles de oxígeno, el CO2, el pH en la sangre, ¿ya? Y esta prueba nos va a permitir diagnosticar de repente lo que es la parte respiratoria o la insuficiencia respiratoria, ¿ya? Entonces, eso es, ¿ya? Tengamos muy en cuenta eso. Entonces, para eso, primero tenemos que conocer un poco de anatomía, ¿ya? Entonces, primero, no sé, a 2, 3 les enseñé esta maniobra, ¿ya? Se llama el famoso test de Allen modificado. Profesor, Te escucho, mamá. no avanza la presentación. ¿No avanza? Qué raro, yo había avanzado acá ya. A ver, ¿qué está pasando? A ver, un ratito entonces. Ahí ven, test de Allen, ¿ven? Sí, licenciada, ahora sí. Ya, mejor así, ya, porque lo había puesto en pantalla completa y como que no se ve. Ya, listo, entonces seguimos, ¿ya? Este test de Allen, no sé, a 2, 3, 4 les enseñé, no sé, ¿ya? Entonces, ¿para qué hacemos este test de Allen? Yo quisiera que ustedes me digan qué arteria pasa por acá el dedo pulgar y qué arteria pasa por el dedo meñique. A ver. Vamos, chicos. La radial y... ¿La radial por dónde pasa? ¿Por qué dedo? ¿Pulgar o índice, o meñique? Por el pulgar. Por el pulgar. ¿Y por el meñique? Cubital. La arteria cubital. Muy bien, ¿ya? Eso tienen que tenerlo bien claro, ¿ya? Bien claro. Entonces, acá tenemos dos arterias muy importantes. Una radial y una cubital. Solamente estas dos arterias son las encargadas de perfundir toda la palma de la mano. Como acá en esta maniobra, ven acá, que cerró el puño, ¿ya? Lo ha bloqueado, lo ha aplastado la arteria radial y la cubital. Acá en esta imagen podrán ver, ¿no es cierto? Ya, acá, ¿ya? Ahora, ves a este lado, su palma de la mano está completamente amarillo. ¿Logran ver? ¿No es cierto? Entonces, y a este lado, la tercera imagen, la parte cubital lo ha soltado y nuevamente se ve rojo la palma de la mano, ¿ya? ¿Qué quiere decir esta maniobra o este test de Allen? Estamos permitiendo o nos está permitiendo ver acá si este paciente tiene alguna isquemia o tiene alguna fístula, ¿ya? Primero, para sacar AGA, ¿ya? Tenemos que realizar esta maniobra. Ponte que acá en esta tercera imagen, esta que la ha desbloqueado, la parte del, ¿cómo se llama? Cubital, y no llena acá, no se pinta de rojo la palma de la mano. Quiere decir que esta arteria acá nomás está terminando, en la muñeca nomás, y no está irrigando. Entonces, la única que está irrigando es solamente la parte radial. Entonces, cuando saquemos AGA, ya no le tomaré en este brazo, porque si acá en la parte radial yo le voy a tomar el AGA, ¿qué voy a hacer?
le voy a obstruir, le voy a producir trombosis, lo voy a producir una fístula, y entonces con el tiempo este paciente va a ser acá muerte celular, va a ser isquemia, va a empezar a necrosarse las manos. Entonces en eso tenemos que tener mucho cuidado. Con el test, el AGA no se saca por sacar. Yo a veces en mi unidad discrepo, peleo con mis compañeros porque les digo, no pueden sacarla acá en la radial, le pinchan en acá en la cubital. No pueden, van a la inguinal, van a la femoral, por todos lados el paciente la están pinchoteando, pero no se dan cuenta del daño que le están ocasionando al paciente. ¿Ya? Entonces, a 2, 3 de sus compañeros les he enseñado esta maniobra. Me gustaría que esos 2, 3 compañeros en clases, cuando estén todos, les compartan, les enseñen cómo se hace esta maniobra, ¿ya? Para que lo menos ustedes tengan, acepten cómo se hace esta test de algo. Chicos, no me recuerdo los nombres de los que les he enseñado esta maniobra. Por favor, en clase, enseñen a sus compañeros cómo se hace esta maniobra, ¿ya? Queda en compromiso de ustedes para que puedan enseñarles. Si no, cuando vengan a mi servicio, igual les voy a enseñar, pero es muy importante que ustedes hagan esto, ¿ya? Porque si no, vamos a tener complicaciones, ¿ya? ¿Qué equipos necesitamos para hacer ¿cómo se llama? Nuestro examen de gases arteriales? Ya tendremos que tener una jeringa. La jeringa tiene que ser heparinizada. En el MINSA no vas a encontrar jeringas heparinizadas, vas a tener solamente tuberculina. Entonces, ¿qué vas a hacer? Como si estuvieras cargando un medicamento, vas a cargar la heparina, lo vas a, como dicen, ¿no? Lo vas a, así como cuando hacemos un queque, ahí está, agarramos una quequera y lo engrasamos, ¿no es cierto? Con mantequilla o con aceite, ¿verdad? ¿Ya? De esa misma manera vas a hacer la aguja por la parte interna. Cargas heparina y lo devuelves. Y ya tienes tu jeringa heparinizada. ¿Para qué usamos la heparina? En estos casos, en hospitales donde no tienen jeringas con heparina, ¿ya? Para que la sangre arterial no se coagule, ¿ya? En cambio, el E-Salud, como tiene un poquito más de dinero, puede comprar este tipo de jeringas ya heparinizadas, o sea, en otras palabras, ya preparadas. Entonces, estas jeringuitas cuestan más, pero ya no necesitas estar haciendo esa maniobra de heparinizar. Simplemente que vas a sacar tu examen de agua, ¿ya? Tengan mucho en cuenta, pregunten bien, licenciada, cuando vayan, esta jeringa ya está heparinizada, no todavía, ¿cómo hago? Enséñame para que ustedes tengan, pero ya a lo menos ya saben que la jeringa debe ser heparinizada, ¿está bien? ¿Ya? Y luego tenemos que tener nuestra torundita de algodón, ¿ya? Tenemos que tener nuestros guantes, sobre todo si es gases arteriales, de preferencia si se puede, guantes estériles, chicos, tengan mucho en cuenta, porque estás sacando, ¿ya? De una arteria. ¿La arteria qué lleva? ¿Sangre oxigenada o desoxigenada? Chicos. Oxigenada, licenciado. Ya. ¿Y por qué la venosa no lleva oxigenada? Porque está retornando. ¿Qué lleva entonces la venosa? El CO2 hacia el corazón. CO2. Muy bien. La venosa lleva CO2 y la sangre arterial lleva sangre oxigenada. Acácito voy a poner un firmes y les voy a decir a ustedes rápido. ¿Cómo reconozco que la sangre que estoy obteniendo es sangre arterial y no sangre venosa? ¿Cómo puedo reconocer? Por la presión de lo que sale, licenciado. Ya, podría ser por la presión. ¿Otro? ¿De qué otra manera puedo reconocer? El color. El color de la sangre, licenciado. ¿De qué otra manera? El color de la sangre. Podría ser, como no también. ¿De qué otra manera? A ver. A ver, chicos, vamos. ¿De qué otra manera puedo yo reconocer? A ver, chicos, ¿me escuchan? La sangre va a ser, digamos, burbujeante, no a causa del oxígeno, puede ser, licenciado. Burbujeante. Podría ser, como no también, de otra manera.
Es que la sangre arterial es pulsátil, licenciado. Eso, recuérdense, la sangre arterial es pulsátil, ¿ya? Para que ustedes se recuerden, ¿ya? ¿Cómo se llama? Cuando nosotros, ya, vamos a decir así, ¿ya? Un paciente que llega con una amputación ya traumática, de repente se ha amputado el pie, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo saber, determinar si ese paciente está perdiendo sangre arterial? Si está perdiendo sangre arterial o está perdiendo sangre venosa. ¿Cómo yo sé, no es cierto? ¿De qué manera puedo yo identificar, no es cierto? Fácil, solamente tenemos 3 vasos. Tenemos arterias, tenemos venas y tenemos capilares, ¿no es cierto? ¿Ya? La sangre arterial es de color medio rojito, medio rojo vino, ¿no es cierto? La sangre venosa es medio rojo azulado. Y una arterial también es rojo. Tiene alguna característica de los dos, pero es un rojo medio oscuro, ¿ya? Pero, ¿cómo identificamos? ¿De qué manera si es sangre arterial, no? Cuando abrimos el caño, este ejemplo llévense bien claro a la cabecita. Cuando abrimos el caño, el agua es continua, ¿verdad? ¿Ya? De esa manera es la sangre venosa, así, ¿ya? Es a chorro, no se detiene en ningún momento. Pero mientras la sangre arterial es así como abrir el caño también, con esa misma intensidad, pero toma pausas, pulsa. Sale uno con fuerza pulsando, se detiene. Sale otro pulsando, se detiene y así. Esa es la sangre arterial, porque la sangre arterial pulsa, es pulsátil, ¿ya? Tengan mucho cuidado. Y en cambio la sangre arterial, no, la sangre capilar va simple y llanamente por pequeñas gotitas, no te va a llevar a mayor complejidad y de esa manera lo vas a poder encontrar, ¿ya? Entonces, tengamos mucho cuidado en ese aspecto. Ya. Ya, entonces de esa manera vamos a poder nosotros reconocer ese modelo. No sé si me logran escuchar, chicos, porque de mi casa a la espalda están trabajando bastante. Si no me logran escuchar, por favor, me pasan la voz, ¿ya? Licenciado, cuando se le escucha bien cuando... Entonces, en ese aspecto vamos a tener bastante cuidado. Ya tenemos que ver. Y cuando nosotros obtengamos el examen de haga acá la sangre en una jeringuita, vamos a poder ver un rojo vivo así, ¿ya? Medio vino, para poder decir, este es un sangre arterial, ¿ya? Pero si vemos una sangre medio oscuro así, medio verdoso, vamos a ver que es una sangre venosa, ¿ya? Eso tenemos que tener bastante cuidado, ¿ya? Entonces, una vez obtenido nuestra sangre arterial, nuestra jeringuita, vamos a llevar a procesarlo, ¿ya? Cuando vamos a procesar existen diferentes, muchas máquinas vas a poder encontrar de acuerdo a tu institución, qué tipo de maquinita tienes para poder procesar el agua. Muchos hagas ya te van a botar todito los valores sin la necesidad de que tú agarres tu lapicero, tu hoja, tu calculadora y calcules algunos de estos parámetros. Ya muchos de estos hoy en día ya se encuentra ya estos parámetros dentro de la impresión, ya te bota todo, ya no necesitas, simplemente agarras tu agua impreso y ya analizas nada más, ya. Pero ya no, ya estás como si andas agarrando una hoja o un lapicero o algo para poder determinar y decir, no, uy, acá como faltó algo y cómo lo saco, algo así, ¿no? Ya, entonces ya, chicos, listo. Entonces acá, como les decía, iba haciendo ver, ¿ya? Los sitios de punción. ¿Logran ver? Sí, ¿no? Ahí podemos ver, mira, una arteria radial, ¿ya? Por donde pasa. Mira, solo tenemos, como les decía, tenemos 2 arterias principales, mira, por donde pasa, mira, donde podemos irrigar nuestras manos. Mira, si esta arteria radial que está acá, ¿ya? Lado izquierdo, ¿ya? De la pantalla, como ustedes pueden ver, mira, es una arteria principal y acá también una arteria. Ponte que esta tenga una fístula, esté bloqueada, solamente esta de acá se va a encargar de irrigar acá. Pero si esta de acá también lo bloqueamos, ¿qué va a irrigar a esta mano? No va a haber irrigación. Entonces tengamos mucho cuidado en ese aspecto.
¿ya? También otro tenemos donde, en la parte braquial, ¿ya? También tenemos ahí, tenemos la arteria, ¿ya? Donde tenemos otro en la parte axilar, también tenemos, mira, una arteria principal, ¿ya? Para poder sacar esos, o sea, de donde hay arteria, vamos a poder extraer la sangre arterial. En la parte femoral también tenemos, miren, la parte femoral, una arteria femoral, tenemos una arteria, ¿ya? También tenemos en el dorsal del pie, también tenemos una arteria principal, mira, ¿ve? ¿Ya? Entonces, en esos son los lugares, los puntos de inserción para nosotros podamos extraer. Y acá hay más o menos algunas imágenes. Muchos me preguntaron, ¿no? ¿En cuántos grados ingreso para sacar mi haga? ¿Ya? A veces la teoría no está 100% confirmada para decir en 90 grados, en 45 grados, en 50 grados, no. Basta que tú sientas la pulsación de la arteria, puedes aplicar la técnica que tú tengas. Acá tú ves que dice 45 grados, acá porque le van a canalizar una línea arterial, le van a instalar una línea arterial. Acá lo ves casi 90 grados porque simplemente va a punzar, va a hacer la punción y va a extraer sangre arterial nada más. ¿Ya? Entonces es eso. Una vez que tú hayas extraído tu muestrita, acá como ustedes ven, hay que mantenerlo caliente y que esté en movimiento la jeringa. ¿Para qué? Para que no se coagule la sangre arterial y nos pueda tomar un buen examen. ¿Ya? Chicos, tengan mucho en cuenta eso. Ahora, ¿cuáles son los valores predeterminados para los exámenes de gas arterial? Debemos de saber nosotros, como yo les pregunté, ¿no? Esa vez cuando me vinieron, valores normales, ya, dime el valor del O2, el del pH, ¿sí? Nadie sabe nada, ni los valores. Entonces, vea, siempre hay que tener un poco de conocimiento, ¿ya? Para tener en cuenta los valores, medimos lo que es la presión inspirada de oxígeno, ¿ya? O presión parcial de oxígeno también se le conoce, ¿ya? Debemos de saber los valores normales, ¿ya? Un promedio de 95 para arriba, pero a veces en nuestro servicio lo tenemos en cuenta desde 80. Por eso acá dice un rango aceptable mayor a 80 milímetros de mercurio. Ese es el valor normal del O2, ¿ya? ¿Cuál es el valor normal del pH? De 7.35, ¿ya? A nivel nacional vas a trabajar con 7.35 a 7.45. Menor de 7.35 ya estamos hablando de una alcalosis. Mayor a 7.45 estamos en una acidosis. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a ver quién determina si es acidosis o si es alcalosis. Vamos a ver ahorita, ¿ya? Pero más o menos estos son los rangos, ¿ya? Otro que tenemos que saber muy importante es el CO2, ¿ya? El CO2 es muy importante. Muchos me contestaron, ¿cuál es el valor promedio? Es de 35 a 45. Estos son rangos aceptables, ¿no? Que de repente podemos trabajar hasta 60 cuando el paciente me está haciendo una hipercapnia permisiva, ¿ya? Entonces, son rangos aceptables estos de acá, pero su valor normal donde tú vayas, cuando te pregunten, es de 35 a 45. Por eso le ponen acá más menos de 4, pero en realidad es más menos de 5, ¿ya? Entonces, y otro valor que tenemos que saber es el bicarbonato, ¿ya? El bicarbonato, el valor promedio de 24, entre un rango aceptable, incluso no de 20, de 18 a 30 milimoles por litro, ¿ya? Los demás se miden en milímetros de mercurio, este es en milimol por litro. Ya chicos, esto grábense, muy importante cuando vengan a una unidad. Yo les voy a preguntar siempre, ¿cuál es el valor normal del O2? Así nada más, ya no te voy a decir presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2, simplemente, ¿cuál es el valor normal del O2? Del CO2, del bicarbonato y del pH. Con que tú me contestes esto, ya vamos a poder interpretar nuestra haga, ¿ya chicos? Entonces seguimos, ¿ya? Unos conceptos básicos, ¿ya? Una definición, como decía, ¿no? La presión parcial de O2. ¿Qué cosa va a determinar la presión o qué cosa ¿no? Determina la presión que ejerce el O2 disuelto en la sangre arterial. La saturación determina el porcentaje de la hemoglobina saturada en oxígeno. Estos conceptos tienen que tenerlo claro. El bicarbonato, ¿qué va a hacer? Va a determinar la concentración de iones de bicarbonato. El pH, ¿qué va a hacer? Va a determinar la acidez o la alcalinidad de la sangre. El CO2 va a determinar la presión que ejerce el CO2 disuelto en la sangre arterial, ¿no es cierto? ¿Ya? Que viene a ser una acidemia, aumento de concentraciones de hidrogeniones. Una alcalemia va a ser la disminución de la concentración de hidrogeniones también. El ácido, toda sustancia capaz de ceder a los hidrogeniones, y una base, toda sustancia capaz de aceptar a los hidrogeniones, ¿ya? Entonces,
Y vamos a ver un poquito acá. ¿Qué cosa es el pH? ¿Ya? El pH, todo producto, nuestro organismo incluido, tenemos un pH neutro, un pH ácido y un pH alcalino. ¿Ya? Que esto lo hemos llevado en biología, en microbiología, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué viene a ser el pH? Es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH, ¿qué nos va a indicar? La concentración de iones de hidrógeno presentes en determinadas disoluciones. Eso nos va a determinar el pH, ¿ya? Entonces, primer paso, ¿qué hacemos? Tenemos que ver, ¿ya? Una vez sacado nuestros resultados de AGA, ¿qué cosa vamos a hacer? Ver en el pH. En el pH hay acidemia, o hay alcalemia, o hay una eudemia, ¿ya? Después, paso 2, vamos a ver el bicarbonato y el CO2, ¿ya? Si este CO2 está en rangos normales, rangos alterados, o qué está pasando acá, para yo poder determinar si es metabólico o si es respiratorio, ¿ya? ¿Quién va a determinar si es metabólico? Eso grábense en la cabeza. Para poder decir acidosis o alcalosis metabólica, quien determina es el bicarbonato. Y cuando vamos a hablar de la parte respiratoria, quien va a determinar es el CO2. Recuérdense eso, ¿ya? ¿Quién determina en la parte respiratoria? El CO2. ¿Quién determina la parte metabólica? El bicarbonato. Esa relación no se olvide, ¿ya? Más adelante lo vamos a ver. El tercer paso, ya hay que ver si el disturbio primario es respiratorio. Puede ser agudo o puede ser crónico. Ponte que nos haya salido un CO2 alto, puede ser respiratorio, puede ser de manera aguda o de repente está pasando un paciente crónico ya, ¿no es cierto? Entonces eso hay que tener en cuenta. Otro tenemos el disturbio primario, que es la parte metabólica. Vamos a tener que calcular el anion gap, ¿ya? Para poderse ahí ver ese intercambio gaseoso. ¿Está haciendo de manera adecuada o a qué está pasando? ¿Ya? Otro, el cuarto paso, vamos a ver el disturbio primario, ¿es simple o es mixto? Este primero es agudo, ¿es simple o está mixto? De repente ya está cursando con acidosis metabólica y a la vez con acidosis respiratoria, o uno de los dos nomás. Eso nos va a determinar, ¿ya? Por eso dicen determinar el CO2 o determinar el bicarbonato. Estos dos, grábense muy bien, que eso es muy importante para nosotros, ¿ya? Otro, y hay un tercer disturbio para ver si hay un trastorno tipo, ¿no? De repente el pH está alterado también, ¿ya? Entonces vemos acá la interpretación del AGA, ¿ya? Paso número, mira, por paso lo estoy enseñando. El pH, ¿ya? ¿Cuándo decimos que es acidemia? Cuando esté mayor o menor. ¿Qué les dije? Menor, ¿no es cierto? 7.35, cuando tú veas un AGA 7.34, 7.30, primero estamos hablando de una acidemia. Primero estamos viendo el pH, recuerden, pH primero estamos viendo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una acidemia, ¿ya, chicos? Y si veo mayor de 7.45, ¿ya? Ya estamos hablando de una alcalemia. Solo hemos visto pH, recuerden, ¿ya? Menor a 7.35 hablamos de una acidemia. Mayor a 7.45 hablamos de una alcalemia. Luego lo vamos a conjugar, así como les enseñé en el Glasgow, igualito, ¿ya? El paso número 2 dice, hay que ver el CO2. Primero recuerdo los valores normales de 35 a 45 y veo, ¿ya? Si es menor que 35, va a ser una alcalosis respiratoria, ¿ya? Y si veo que mi CO2 está mayor que 45, veo una acidosis respiratoria, ¿ya? Entonces, veo pH y veo CO2 y determino, ¿ya? Si va a ser una alcalosis o una acidosis. Miren, recuerden, ¿ah? No se olviden, ¿ah? Estamos hablando de una acidosis y una alcalosis, ¿ya? Ahora, luego vamos a ver el número 3 y vamos a ver el tema del bicarbonato, ¿ya? El bicarbonato. El bicarbonato, recordemos, los valores normales, ¿ya? De 18 a 30, incluso menor de 30, ¿ya? 25, 26, pero ese es el rango más o menos, ¿ya? Entonces, si es que vemos, ¿ya? Un rango menor a 18, o como dice acá, menor a 22, ya estamos hablando de una alcalosis metabólica. Y si vemos una
un bicarbonato mayor a 26 o mayor a 30, estamos hablando de una acidosis metabólica, ¿ya? Entonces, cuando yo vea acá un paciente, ¿ya? Y diga un ejemplito, veo un paciente que está, casi te lo voy a editar, ¿ya? A ver, para que ustedes se den cuenta y me puedan responder, ¿ya? Acá un cuadrito, vamos a anotar. Ya, acá, a ver. Mira, el pH, vamos a ponerle que tiene 7.50, ¿ya? Y vamos a poner el CO2, ¿ya? Que tiene 49, ¿ya? Y el bicarbonato, ¿ya? Está normal, tiene 20. ¿Qué podrá ser? Primero veo pH, ¿qué cosa es? ¿Es una acidemia o una alcalemia? Alcalemia. Muy bien, ya primero sabemos que el pH es una alcalemia, muy bien. El CO2, ¿qué cosa es? Es una Acidosis respiratoria. Es una acidosis respiratoria porque está por encima de 45. ¿Y el bicarbonato? ¿Alcalosis? No. Metabólica. Metabólica. ¿Se dan cuenta? No están atentos. No puede ser ni alcalosis ni acidosis porque está el bicarbonato dentro de los rangos normales. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Ya, no están atentos. Entonces, una vez determinado esto, yo puedo decir que el paciente, ya no voy a decir que está haciendo una acidosis, ya sé que está haciendo, que es una acidemia. ¿Quién va a determinar el bicarbonato? Acá les dije bien claro, va a determinar el CO2 o el bicarbonato. ¿Quién está alterado acá? ¿El bicarbonato o el CO2? Es el CO2 que está alterado. Entonces, este va a determinar para yo poder decir que este paciente me está haciendo una acidosis respiratoria. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Si esto yo lo pongo, aunque sea así, ¿ya? 38, digamos, ¿ah? ¿Ya? El pH, ¿qué está? ¿Acidemia o alcalemia? Está normal, es un pH neutro, pero sin embargo está con un bicarbonato, con un CO2 alterado, ¿se dan cuenta? Y al estar alterado, yo estoy hablando de una acidosis respiratoria, está con una hiperoxemia, puedo decir, ya por el CO2, ¿ya? Recuérdense esto, chicos, primero para poder determinar la acidez y la alcalosis y el bicarbonato, que son muy importantes, que estos dos van a determinar el pH cuando vamos a hablar del paciente, si es una acidosis o una alcalosis, ¿ya? Dice, el bicarbonato es uno de los disturbios, ¿ya? Respiratorios. Vamos a ver cuando es un cuadro agudo y cuando es un cuadro crónico, ¿ya? Cuando es un grado agudo, cuando dice sí, dice aumenta 10 milímetros de mercurio el CO2. ¿Cuánto es el valor normal de CO2? ¿Cuánto 35, 45. Ya, entonces si dice aumenta en 10 milímetros de mercurio, ¿de cuánto me estoy refiriendo? 55. De 55 más o menos, ¿no es cierto? O cuando te dice cuándo disminuye 10 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Ahí me está diciendo entonces será un 25 más o menos de CO2, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, que diga de bicarbonato. Entonces tenemos que tener mucho cuidado esto, ¿ya? ¿Ya? Mira, tengan mucho en cuenta esto, igualito para el cuadro crónico, también te dice si aumenta en 10 milímetros de mercurio, ¿ya? Y si disminuye también es en 10, ¿ya? Pero la única diferencia es cuando en el bicarbonato vamos a tratar con miliequivalentes por litro, ¿ya? Mientras en el CO2 vamos a trabajar con lo que es la parte milímetros de mercurio, ¿ya? Ahora, en los disturbios del CO2, ¿ya? Metabólicos, dicen, ¿no? Cuando en caso de acidosis metabólica, ¿ya? Es una formulita para poder determinar. Más allá ustedes que se aprendan o no se aprendan esta formulita, lo más importante es reconocer cuánto es el valor de CO2 y para yo poder determinar si es una acidosis o algo. Con eso me basta. A veces el valor que yo pueda tener ya no es ya es al dato referencial, porque no me va, si el paciente ahorita digamos, ¿no? Me está haciendo una acidosis respiratoria, tiene 50,
pero también tiene, o de repente tiene 60. ¿Varía en algo? Ya no, porque ya me está haciendo acidosis respiratoria. Nada más voy a tener que modificar mi ventilador para poder barrer CO2 de repente, ¿no es cierto? Pero ya me está haciendo una acidosis respiratoria. La formulita simple y llanamente te va a determinar cuánto tienes, nada más, ¿ya? Entonces lo que ustedes tienen que aprenderse es para determinar si es una acidosis, si es una alcalosis, una acidemia, una alcalemia. Si es una alcalosis metabólica, una acidosis respiratoria, ¿ya? Listo, el paso 5, ya, es muy importante para nosotros también en el AGA, es ver el PAFI. ¿Ya? Este PAFI va a determinar para yo entubar o no entubar a mi paciente, ¿ya? Recuerden, del PAFI más adelantito lo vamos a ver, el PAFI, ¿ya? Y el paso 6, la gradiente alveolar o el anion gap que les dije, ¿no? Arteria de oxígeno, ¿ya? Para poder determinar también si hay un buen manejo, un buen intercambio gaseoso, ¿ya? Si de repente no hay un buen intercambio gaseoso, el paciente está mal, está chocado, entonces necesitamos cambiarle de modo el ventilador mecánico, ¿ya? El valor normal de este anion gap también lo vamos a ver más abajito, que oscila más o menos de 8 a 12 milímetros de mercurio, también más o menos, ¿ya? Esas son formulitas que van a determinar el nivel nada más, ¿ya? Pero lo que yo quiero que ustedes aprendan y se graben bien es esa de acá, pH, cuando digo que es una acidemia, cuando una alcalemia, cuando digo una alcalosis respiratoria, una acidosis respiratoria, una alcalosis metabólica y una acidosis metabólica. ¿Ya, chicos? Recuérdense eso. Una acidemia y una alcalemia, ¿ya? Una acidemia, como les decía, un pH menor a 7.35, ¿qué va a producir? Va a producir una taquipnea, una polimnia, el síndrome de estrés de Kussmaul y algunos signos inespecíficos. Mientras en la alcalemia, ya, va a producirnos bradipnia, patrón respiratorio, una tetania y las parestesias, ya. Tengan mucho cuidado con ese tipo de patologías, ya. Entonces, todo debe permanecer en equilibrio, dice, ¿no? Como acá el refrán dice, todo lo que entra tiene que salir, ya. El pH normal, recuerden, grábense estos los valores normales, ya. Y el pH compatible en la vida, dice, ¿no? De 6.8 hasta 7.8 un paciente puede sobrevivir, pero un paciente menor a 6 ya es un paciente que se nos va a complicar a nosotros en nuestra unidad, ¿ya? ¿Qué hace nuestro organismo para lograr este pH normal? ¿Qué dice? Un ácido, ¿ya? Que va a donar sustancias de dona hidrogeniones positivos. Y la base también que hacía, también extrae sustancias de hidrogeniones positivos, igual también. Entonces, esto va a mantener un equilibrio entre la producción de ácidos de hidrogeniones y la base de bicarbonato, ¿ya? Todo lo que entra tiene que salir. Por todos los mecanismos tiene que salir, ya sea por la orina, por las heces, por el sudor, por todos los mecanismos tiene que salir, ¿ya? El equilibrio ácido-base requiere la integración de 3 sistemas orgánicos, el hígado y los pulmones y el riñón. Esto es lo que trabaja bastante. El hígado, el pulmón y los riñones. En el AGA vamos a poder determinar incluso con esto, ¿ya? El hígado, ¿qué hace? Metaboliza las proteínas produciendo iones hidrogeniones positivos, ¿ya? Hablamos eso de atrás. ¿Ya? El pulmón, ¿qué va a hacer? Va a eliminar dióxido de carbono o CO2, se le encarga del pulmón. El riñón, ¿qué va a hacer? Va a generar nuevo bicarbonato, ¿ya? Todo se compensa y de toda esta triada siempre va a cuadrar, ¿ya? Y ahora dice, ¿qué ácidos producimos? ¿No es cierto? Producimos en nuestro organismo los no volátiles y los volátiles, ¿ya? Los no volátiles, ya vamos a encontrar, ya el metabolismo proteico, ácido sulfúrico, metionina y cisteína, ácido clorhídrico, lisina y argina, ácido láctico, cetoacidosis, ácido úrico, fosfatos inorgánicos, ¿ya? Y el riñón se encarga de ellos, ¿no es cierto? ¿Dónde todo lo eliminamos? Por la diuresis, todos estos no volátiles lo vamos a eliminar. Mientras las volátiles lo vamos a eliminar a través del CO2. ¿Quién se encarga? Los pulmones, ¿ya? Al metabolizar la glucosa y ácidos grasos, ¿ya? Listo. ¿Qué alteraciones de equilibrio ácido-base tenemos? Tenemos de acuerdo al pH. Recuerden, mira, los valores siguen acá, nos siguen persiguiendo, como dicen, ¿no? Para poder decir acidosis o alcalosis. ¿Qué queremos en nuestro organismo? Mantener un pH neutro. Entonces, si hablamos de acidosis, ¿quién va a determinar? Dijimos, va a determinar si es una acidosis metabólica, ¿quién determina? El bicarbonato. Si es una acidosis respiratoria, ¿quién determina? El CO2, chicos. Mira acá, más clarito el ejemplo, ¿ya?
Una acidosis, ya tengo una acidosis que el pH es menor 7.35. ¿Quién va a determinar si es una acidosis metabólica? El bicarbonato. ¿Y quién determina si es una acidosis respiratoria? El CO2, ¿no es cierto? Ya, eso recuérdense hasta acá, ya que eso es lo más importante para ustedes como estudiantes, que no deben de olvidarse esto. ¿Quién determina, ya? Para ver la acidosis. ¿Ya? Ahora, en la parte de lo que es la compensación respiratoria, eso lo vamos a ver más adelante, en la compensación renal también, ¿ya? De qué manera las nefronas se encargan de trabajar para poder compensar esto, ¿ya? Y nuestros mecanismos de defensa, ¿no? ¿Ya? Que vamos a tener, ¿ya? En la parte renal. Y acá, cuando les decía, la otra parte, la parte alcalótica, ¿no es cierto? Mayor 7.45, hablamos de alcalosis. ¿Quién va a determinar para que sea una alcalosis metabólica o una alcalosis respiratoria? Es el bicarbonato de CO2. Cuando la alcalosis, ya el bicarbonato esté alterado, ¿quién lo determina? Alcalosis metabólica, el bicarbonato y el alcalosis. Si el, ¿cómo se llama? El CO2 está alterado, ¿quién lo determina? El CO2. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Alcalosis respiratoria, ¿ya? Y lo mismo sucede en la compensación respiratoria y la compensación renal para que esto pueda regularse. Por eso yo les decía, el control de diuresis en UCI es estricto, en horario. Así me haya orinado 10, tengo que hacer algo por el paciente para que no pueda mantener esa acidez, ¿ya? El riñón está trabajando. Recuerden que en esto del AGA trabaja el riñón, el pulmón y el... ¿Quién más trabaja? Y el... ¿Quién más trabaja, chicos? Riñón, Hígado. y el hígado. Muy bien, ¿ves? Están atentos. Entonces tenemos que cuidar esos tres, ¿ya? Si estos tres dentro de nuestra unidad está fallando, basta uno de ellos, el paciente tenga en cuenta que ya no va a salir de la unidad o va a salir secuelado. Por eso tenemos mucho cuidado, ¿ya? Acá un poquito de teoría para que ustedes se den cuenta. La acidosis metabólica, cuáles son sus causas, ¿ya? Pérdidas gastrointestinales, diarreas, una sed, fístulas, resinas de intercambio, ingesta de magnesio, ¿ya? Pérdida renal en el bicarbonato, cuando hay una acidosis tubular renal, inhibidores de la acidilinasa carbónica, ¿ya? Hipoaldosteronismo, diuréticos, ahorradores de potasio, ¿ya? También les dije, ¿no? De los potasios que va a alterar bastante, ya tengo más abajo, lo vamos a ver. Exceso de acidosis metabólicos, endógenos, cetoacidosis, acidosis, la lactina, la uremia, ¿ya? Hay uno prolongado, exógenos, intoxicación por alcohol, metanol, etilengliconol y la falla de excreción, ¿no? Cuando hay una ira y tubulopatías, ¿ya? La enfermedad renal crónica también, ¿ya? Sobre todo esta, la RC, ¿ya? Enfermedad renal crónica. ¿Cuál es la clínica? ¿Qué vamos a ver en estos pacientes? Un paciente cardiovascular se va a vasodilatar periféricamente, la frecuencia cardíaca va a bajar, va a producir arritmias. En gastrointestinal va a producir anorexia, va a producir náuseas, vómitos, dolor abdominal el paciente. La parte neurológica va a haber debilidad, va a haber letargo, va a haber estupor en el paciente. Y la piel va a estar muy caliente, muy ruborizada, ¿ya? Signos de compensación, ¿de qué manera? Tenemos que elevar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria debe ser a profundidad, ¿no es cierto? El síndrome de Kussmaul, la hipercalemia, tenemos que mejorar el potasio, ¿ya? La orina debe ser, incrementa el amonio en la orina, ¿ya? Mira, eso es lo que va a suscitar en la parte clínica cuando tenemos una acidosis metabólica. Cuando tenemos una acidosis respiratoria, las causas, ¿cuáles son esas causas para producir acidosis respiratoria? Depresión del centro respiratorio, lesión cerebral, sobredosis de fármacos, mira, enfermedad pulmonar como asma, enfisema, bronquitis crónica, neumonía, edema pulmonar y todo lo que es el sistema de estrés respiratorio o síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? La obstrucción de las vías respiratorias dentro del trastorno de la pared torácica, parálisis del músculo respiratorio, respirar aire con alto contenido de CO2, de repente estoy en un incendio, me estoy ahogando con CO2. ¿Ya? ¿Y cuál es la clínica? Neurológicamente, dilatación de los vasos cerebrales. ¿Se dan cuenta? Si empieza a dilatar, puede estallar, no puede estallar en los vasos, ¿no es cierto? En la parte neurológica, por eso tenemos que cuidar bastante. Y la depresión de la función renal. Ya va a haber una depresión. La función renal va a dejar de funcionar el paciente, la parte renal. Y aparte va a mostrarnos cefalea, debilidad, cambios de confusión, depresión. Mira, ya se está alterando la parte neurológica. ¿Ya? La paranoia, las alucinaciones, los temblores,
las parálisis, el estupor, la coma y la piel se hace caliente y remisión, ¿no? Signos de compensación de una orina ácida. ¿Ya? Este es lo mismo para poder interpretar lo que es la acidosis respiratoria, cuando es agudo y cuando es crónico, lo mismo que sucede acá, una acidosis metabólica, una acidosis respiratoria. Luego pasamos igual, ¿no? A la acidosis metabólica. Ahora vamos a la alcalosis metabólica y una alcalosis respiratoria. A la alcalosis metabólica, ¿cuáles son sus causas que va a producir esta alcalosis metabólica? Frecuentemente vómitos, diuréticos tiacídicos y de asa, ¿no? Ganancia excesiva de bicarbonato o al final ingesta de bicarbonato, enfermedad renal crónica, ¿ya? Soluciones que contienen acetato, lactato y citrato. Todas estas me va a producir una alcalosis. La pérdida excesiva de iones hidrógeno. Nuestro mismo organismo, el hígado, se encarga de producir esta, pero si está produciendo en mayor cantidad, mira, ya nos hace daño. Vómitos, cuando el paciente está con hipocalemia, ¿ves? No le hemos corregido el potasio, ya me va a producir una alcalosis metabólica. Y todavía severa, diuréticos, ¿ya? ¿Qué más dice? Hiperaldosteronismo primario, ¿ya? El síndrome de Cushing, el síndrome de la leche y alcalinos, ¿ya? Retención de bicarbonato, la pérdida de cloruro, retención de bicarbonato y concentración del volumen, ¿ya? La parte clínica, ¿cómo vamos a tener al paciente? Un paciente cardiovascular con hipotensión. Un paciente que me hace alcalosis, voy a tener un paciente hipotenso, con arritmias. En la parte neurológica, voy a tener reflejos hiperactivos, tetánicos, convulsiones. La parte de respiración, la frecuencia respiratoria disminuida, voy a tener una acidosis respiratoria. Así le ponga el ventilador mecánico al FIO al 100%, no me va a responder. ¿Ya? Signos de compensación, la frecuencia y profundidad respiratoria reducida, el pH orina incrementado incluso, ¿ya? Y una alcalosis respiratoria, ¿cómo vamos a ver las causas? Ventilación excesiva, ansiedad e hiperventilación psicógena, dice, ¿no? Hay hipoxia y estímulo refleja de la ventilación. Enfermedad pulmonar que causa estimulación refleja de la ventilación. Aquella enfermedad pulmonar como la EPOC también puede ser que sea su causa de una alcalosis respiratoria. Estimulación del centro respiratorio por concentración alta de amoníaco en sangre, la toxicidad por salicilato y la encefalitis, la fiebre y la ventilación mecánica también produce la alcalosis respiratoria, porque hay mayor acúmulo de bicarbonato. ¿Ya? ¿Y cuál es la clínica? ¿Qué tipo de paciente va a tener? Un paciente cardiovascular con problemas de arritmia, después va a estar taquicárdico, bradicardio, taquipneico, ¿no? Va a estar de repente, ¿ya? O polipneico de repente. La parte neurológica, voy a tener una constricción de vasos cerebrales y excitabilidad neuronal incrementa el desvanecimiento del paciente, el paciente afectado neurológicamente, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a tener un paciente con pánico, mareo, con tetania, entumecimiento y hormigueo de manos y pies, signos de shock stain y turno positivo y las convulsiones. Eso vamos a tener un paciente respiratorio, ¿ya? Y lo mismo sucede en una alcalosis metabólica, ¿no? ¿De qué manera vamos a enfrentarlo estas dos también, ¿ya? Y luego pasamos al anion gap, les dije, ¿no? ¿Qué viene a ser anion gap? Es simple y llanamente el intercambio, ¿ya? De los alvéolos con nuestro medio ambiente, ¿ya? Si hay un intercambio gaseoso, ¿ya? Como les decía, hoy en día el anion gap, ¿ya? Nos da en toda la gran mayoría de las gasometrías, ya nos arroja el anion gap, ¿ya? ¿Cuál es su valor normal? Es de 10 a 12 o de 8 a 12, por eso se pone eso, ¿no? Más 2 o menos 2 del valor normal de 10 miliequivalentes por litro, ¿ya? Esa es la forma del anion gap. Esto es muy importante también ver, si reconocer al doctor, el paciente está con anion gap de 30, pucha, este paciente no está haciendo un buen intercambio gaseoso, doctor, o está con 8, con 6, con 5, uy, puede ser que de repente algo está pasando, se ha soltado alguno de los corrugados, o de repente el paciente tiene secreción, está en el tubo, ¿no? O en el pulmón mismo, de repente, ¿no? ¿Ya? Entonces, de acuerdo al anion gap normal, vamos a tener una hipercloremia, pérdida digestiva, ¿ya? O renal del bicarbonato, va a incrementar el cloro, ¿ya? Para mantener la neutralidad, mira, ¿ves? Todo lo que vamos a ocasionar si nosotros el anion gap no está bien, ¿ya? Y un anion gap elevado vamos a encontrar con una norma, o sea, tratar de mantener en la normocloremia, aumento de ácidos fijos distintos, ¿ya? De hipercloremia, ¿ya? ¿Ya? Y de aniones no medidos en el organismo. Eso es lo que va a suscitar,
¿ya? Ahora vamos a ver el tema del PAFI, ¿ya? Como les dije, el PAFI es un parámetro muy, muy importante en el AGA, ¿ya? Donde este PAFI me va a determinar. Estas siglas no significan nada, no vayan a pensar que este tiene iniciales de P, algo significa AF, no. Ya, simple y llanamente, ¿por qué lo ponen PAFI? Por esto, porque mide la presión parcial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno, el FiO2. Ya, por eso, para poder nosotros hablarlo más simple y rápido, decimos PAFI. Nadie te va a decir, ¿cuál es la relación entre presión parcial de oxígeno entre el FiO2? Nadie mejor más directo, ¿no? ¿Cómo está su PAFI? ¿No es cierto? Más directo, ¿ya? ¿Qué cosa es el PAFI? Es uno de los índices de oxigenación más empleados y hace referencia en relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, como les decía. Cuanto menor es el PAFI, quiere decir que hay un peor intercambio gaseoso. Recuerden eso. Cuanto el PAFI tú escuches que está menor, ahorita vamos a ver los valores normales, no hay un buen intercambio gaseoso, chicos. Recuerden, ¿ya? Acá está. ¿Cuál es la clasificación del PAFI? Acá está el PAFI, ¿ya? Se mide en milímetros de mercurio. Cuando un PAFI, ahorita nosotros debemos de tener un PAFI, ahorita los que estamos, ahorita así como estamos ventilando espontáneamente, debemos de tener este valor. Mayor a 300 milímetros de mercurio nosotros tenemos ahorita el PAFI, ¿ya? Estamos con 350, con 400, tenemos este milímetros de mercurio el PAFI. Pero a medida que uno va ya teniendo esta de acá que sí se llama síndrome de distrés respiratoria aguda, ya vamos viendo ya que el PAFI va en descenso, ya. Entonces, cuando digo este paciente es candidato a entubarse sí o sí, cuando el PAFI es menor o igual a 100 milímetros de mercurio. Pregunta de examen de NAE, donde ustedes vayan, cuando vayan a dar el examen de NAE para puedan hacer su serum, les van a preguntar, ¿cuándo un paciente es candidato para intubación con el PAFI? Cuando el paciente presenta en los valores menor o igual a 100 milímetros de mercurio. Si yo veo en un paciente que ya tiene menor a 100, no, ya voy pensando, este paciente se va a intubar ahorita, sí o sí. Pero si tiene de 101 a 200, puedo pensar todavía que lo puedo recuperar, pero ya está cerca a hacer una síndrome de distrés respiratoria grave. Entonces ya voy pensando en eso, ¿ya? Recuérdense eso. Entonces lo ideal es que nuestros pacientes traten de salir de acá, ¿no? De 200 para arriba. Y de ahí, de acuerdo, vamos a ir con el destete, ¿ya? ¿Cómo es el inicio de este tiempo, de este sistema de estrés respiratorio? El tiempo de inicio, ya, mira, dice, el inicio dentro de una semana conocida como una injuria, o injuria pulmonar que nosotros le llamamos, o un nuevo deterioro de los síntomas respiratorios. Esto va a suceder, ¿ya? Cuando es por tomografía o por imagenología vamos a poder nosotros ver cuando hay infiltrados bilaterales, hay colapso alveolar, ya no explicados, dice por derrame pleural. No tiene nada que ver el pleura, simple y llanamente, al ver el TAC, estamos viendo que este pulmón se está teletaseando, no hay un buen intercambio gaseoso, o se está fibrosando, o no de los pulmones, se está formando fibrosis pulmonar, ¿ya? Y el otro es el origen del edema, cuando hay una falla respiratoria, no explicada completamente por la falla cardíaca o sobrecarga de líquido. Es eso, ¿ya? Entonces, acá lo que me faltó agregar también es el tema de los electrolitos, que es, en el AGA lo vamos a ver, por eso les dije, el sodio y el potasio, que es muy importante. ¿Cuál es el valor normal de un sodio? ¿Ya? ¿Saben? ¿Alguien sabe cuál es el valor normal de un sodio? ¿Cuál es el valor normal de un potasio? Eso debemos de saber y meternos a la cabecita, ¿ya? El valor normal de un sodio es de 135 a 145 milimoles por litro, recuerden. ¿Y cuál es el valor normal de un potasio? De 3.5 a 4.5 milimoles por litro, recuerden. Y cuando el paciente, esto nos va a determinar, por eso acá vamos a poder determinar si hay falla hepática o si hay falla renal, cuando nosotros vemos que el sodio y el potasio está alterado. Si el sodio está alterado, hay que agregarle sodio o hay que quitarle sodio. Y si el potasio está alterado, también le tiene que quitar o le tiene que agregar el potasio. ¿Ya, chicos?
Entonces, más o menos, una unidad de cuidados intensivos es de esta manera. No es como el servicio de medicina, que ustedes ponen de paciente su camita, mira todas las cantidades de bomba de infusiones que puede recibir el paciente, su ventilador mecánico, ese ventilador mecánico es distinto, porque acá está su monitorcito de este ventilador mecánico, acá está su monitoreo, ¿ya? Para poder monitorizar, acá tiene su sonda de aspiración, su máquina para reanimación, mira. Esta es la unidad de cuidado. Acá esta parte de atrás están sus empotrados para que al paciente yo le pueda aspirar, ¿ya? Este que como ven, bombillita azul, es para poder incluso perfusir, o la bolsa a presión para la línea arterial, para poder tener una presión arterial adecuada y correcta, ¿ya? Y el empotrado de oxígeno, una UCI todo funciona con oxígeno, sin oxígeno no funciona ninguno de los pacientes. Chicos, bueno, no sé si alguna pregunta que tengan, alguna duda, y estamos ahí dispuestos para apoyarles en lo que yo pueda. Espero que me hayan captado o me hayan entendido. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Te escuchamos. Sí, licenciado, disculpe, tenía una consulta. ¿Cómo determina el PAFI? Bien, ¿no es cierto? Para poder determinar el PAFI es facilito, no necesito que todavía la máquina o él me esté arrojando los valores normales. Simplemente yo debo de saber del AGA la presión parcial de oxígeno, ¿no es cierto? Que dijimos, acá está, mira, y les dije, no, grábense esto, les dije, ¿no es cierto? Ya, chicos, no se olviden, grábense esto. Este de acá, el PaO2, ya, presión parcial de oxígeno. Cuando lo que me arroja en mi AGA, eso simple y llanamente lo voy a dividir entre el FiO2 que me está arrojando, pues no es necesariamente del ventilador mecánico el FiO2, ¿no es cierto? Ahorita yo les pregunto, ¿cuánto es el FiO2 en modo ambiente? ¿Cuánto es el FiO2 que tenemos ahorita nosotros? 21%. 21%. Entonces tú mismo ahorita, ¿no? Si te sacaran un AGA, te dan un valor del PaO2, lo divides entre 0.21% y te va a arrojar un PAFI. Ahorita vamos a salir con un PAFI mayor a 300 porque estamos hemodinámica o para la parte respiratoria estamos completamente sanos. ¿Ya? Entonces de esa manera tú vas a poder sacar cuánto es el PAFI y vas a poder determinar incluso sin la necesidad de que la máquina te arroje. ¿No, chicos? ¿Quedó claro del PAFI? Sí está claro, licenciado. Ya, muy bien. Y también hay otro que me olvidaba. También el SAFI. ¿Escucharon del SAFI? PAFI no, SAFI con S. En algún momento alguien les va a preguntar sobre el SAFI. ¿Cuál es el valor normal del SAFI? Es lo mismo medir, casi idéntico, medir, ya, o obtener el resultado del SAFI. Ya no voy, en este caso, no voy a obtener el O2. ¿Cuál voy a hacer? Ahorita me saturo, ya, me pongo el saturador y veo cuánto estoy saturando. Esa saturación, el valor que salga, lo divido igualito entre el FiO2. Por ejemplo, ahorita, si ustedes tienen a la mano un saturador, satúrense. ¿Cuánto está saturando? Digamos 95. 95 lo divides entre 2, entre FiO 0.21%, que es modo ambiente, y te va a arrojar un valor igualito. Te va a arrojar un valor de 350, 300. También, ¿ya? Es el SAFI y el PAFI tienen una relación, nada más que el PAFI se hace con O2, el PAFI se hace con la saturación de oxígeno, ¿ya, chicos? No se olviden eso. ¿Alguna otra duda que tengan? Van a disculpar por los sonidos que están acá al costado, el vecino trabaja con máquinas. ¿Qué te escucho, Muna? Sí, disculpe, no le llegué a escuchar bien. Por ejemplo, cuando mencionó para sacar el valor del PAFI, dijo presión arterial, perdón, presión parcial de oxígeno sobre el FiO2, que es, dijo 0.21 o 21, no le escuché muy bien. Es 0.21 cuando estamos en modo ambiente. Ahorita nosotros estamos con 0.21, pero por eso a tus compañeros les preguntaba, la cánula binasal, ¿hasta cuánto de FiO2 nos da? ¿O desde cuánto hasta cuánto nos da? A ver.
Vamos, a ver. De 22 a 40, licenciado. 40. 22 a 40, ¿están seguros? 24 a 40, licenciado. ¿Están seguros que es 40 nada más? ¿Hasta cuánto puedo tolerar una cánula binasal? El 44%. 44 litros. Mercedes, ¿hasta cuánto? 44, Muy licenciado. bien, hasta 44. La cánula binasal no soporta, chicos, hasta 6 litros. Recuerden, no solo es 5, hasta 6 litros puede tolerarnos la cánula. Entonces, ahí, para yo sacar mi PAFI, diré, ¿no? El valor que me arroja el O2 entre 0.44 de 6 litros para poder tener cuánto de PAFI tiene. O no puedo sacar, no tengo el valor para este AGA, simplemente le saturo al paciente y el valor de su saturación lo divido entre 0.44 y para poder determinar yo el SAFI. Con eso también puedo determinar si este paciente me está haciendo un estrés de respiratorio agudo. ¿Ya? Cuando vengan al servicio, encantado, vamos a sacarle un AGA y le vamos a ver cuáles son los valores. Y ya recuérdense estos valores normales para poder nosotros interpretar nuestra AGA, si está haciendo acidosis, alcalosis. En el campo, ustedes cuando van a manejar esto, se van a hacer unos tromes, chicos. Si de repente por A o B les que alguna duda, no le entendieron perfectamente, en el campo cuando vengan, gustosamente íbamos a determinar, mira, este valor tanto tiene, está haciendo acidemia, por lo tanto, está alterado el bicarbonato, está haciendo una acidosis metabólica, así les voy a explicar, ustedes también lo van a entender. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Bueno, Sí, licenciado. pues están muy agradecidos por este reforzamiento, ¿no? Del tema que le tomó hacer. Muy bien. Gracias, licenciado. La hora, tienen ellos otro curso ahorita y entonces están ellos ahí. No quieren salir, pero tienen que salir porque tienen clases. A veces, como les dije, ¿no? Muchas veces cuando vienen ustedes al servicio, el tiempo es muy corto, no nos alcanza. Me gustaría darles más alcances, mucho más cositas. A veces cuando ustedes han visto a práctica, han venido, les tocamos un tema y salió otro, y así. Como sabemos, en nuestra parte de la salud, el conocimiento es amplio, chicos. ¿Ya? Entonces, practiquemos. Si no practicas, se te va a olvidar, la mente es frágil. Practiquen, vuelvan a leer, repasen y ya solo así se van a entrenar ustedes. Y fórmense profesionales diferentes, sean diferentes al resto. No diferencia quiere decir en envidia, en que lo voy a tener bronca a mi compañera, a mi colega, no, sino en conocimiento y en las habilidades que yo voy a presentar. Ya, chicos, espero que les haya servido bastante esto. Pues espero que de repente haya otra oportunidad. Yo gustosamente les voy a brindar mis conocimientos o les voy a brindar mis enseñanzas, chicos. ¿Ya? Cuídense bastante. Muchísimas gracias, maestra Evita, por esta invitación. Más adelante, de repente, no hay ningún problema. Yo gustosamente me hago un espacio y para poder darles algunos alcances. Gracias, licenciado Edgar. ¿Verdad? Ha reflexionado bastante los conocimientos de los alumnos y han recordado los que han ido a la práctica. Por eso también nuestro objetivo es que todos pasen por allí. Gracias. Vuelvo a reiterarle mis agradecimientos. Muchísimas gracias, licenciado Edgar y licenciada Eva también.